El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Mañana con 3 minutos, ya estamos en lunes 8 de julio del año 2019, comenzando ya con una nueva semana de trabajo, con las noticias, entrevistas, comentarios de interés para toda nuestra amable audiencia a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Esto es A Primera Hora, su programa de noticias. Los contertulios listos, Alexis Moncayo, que en minutos ya estará en nuestra mesa de trabajo, y quienes habla Fabricio Vela para conducir este espacio de información. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Mañana fría en la capital de la República, una ligera llovizna en algunos sectores de la ciudad, lo pudimos constatar, por ejemplo, en la parte norte del distrito metropolitano de Quito, muy ligera llovizna, pero de todas maneras es lo que se ha sentido en las primeras horas de esta mañana. Saludos cordiales para quienes se suman a nuestra sintonía en la señal abierta de Majestad FM, 89.7 en Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 Esmeraldas. Igualmente a quienes nos sintonizan a través de www.radiomajestad.com en el resto del país y alrededor del mundo. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM, y como cada jornada, la retransmisión a través de la señal de ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. En nuestro menú de entrevistas para el día de hoy propondremos los siguientes diálogos. Estará con nosotros la asambleísta independiente Lourdes Cuesta. Con ella hablaremos sobre su propuesta, que ha sido ya tramitada en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, de crear una ley para el registro único de los violadores y aquellos que hayan sido sentenciados, quienes hayan tenido sentencia penal condenatoria ejecutoriada vinculados a este tipo de delitos. Estaremos hablando con Lourdes Cuesta al respecto. También ha comprometido su presencia en nuestra mesa de trabajo el exministro del Ambiente, Tarcisio Granizo. Mucho para comentar con el ex funcionario, por ejemplo, la presencia de contingente militar de los Estados Unidos en la región insular de Galápagos, así como también la declaratoria del estado de emergencia en la zona de la Merced de Buenos Aires, parroquia ubicada en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, fruto de la minería ilegal. Esos y otros temas relacionados con la situación del ambiente junto a Tarcisio Granizo. Y también hablaremos sobre el metro para Quito. En su momento, la ex concejala Ivonne Bonlique, quien fue parte pues del Consejo Metropolitano en el periodo anterior, había presentado una denuncia ante la Administración de Justicia contra el entonces alcalde Mauricio Rodas por ese tema. Estaremos justamente con la ex concejal Ivonne Bonlique hablando sobre el metro para Quito. Bienvenidos todos. A Primera Hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy.
Vamos de inmediato con los titulares a las 6 de la mañana con 6 minutos. El Consejo de Participación Ciudadana lleva un mes en medio de controversias. Ecuador y México apresuran un acuerdo comercial a fin de que nuestro país se incorpore a la Alianza del Pacífico. El presidente Lenín Moreno inicia una gira por Europa. 7 millones de dólares en sobornos de Odebrecht privan de obras para Quito. Se ahonda la crisis en el Consejo Nacional Electoral por división interna y falla técnica en las elecciones. Y la austeridad se tropieza con barreras burocráticas. 6:07 en la primera hora. Desarrollo de la información a las 6 de la mañana con 7 minutos. Les contamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva un mes en medio de controversias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo cumple un mes en funciones. Hasta el momento se han realizado 3 sesiones del Pleno. No se han nombrado a los secretarios técnicos y su labor se ha concentrado en acercamientos con organizaciones sociales. Además, su presidente, José Carlos Tuárez, enfrenta cuestionamientos sobre su postulación para los comicios que se realizaron el 24 de marzo pasado. La situación del principal del Consejo se discute en 3 frentes: la Asamblea Nacional con un posible juicio político, la Fiscalía General del Estado con una denuncia por perjurio y la Contraloría con un examen al proceso de calificación de las candidaturas al Consejo. Las 3 sesiones desarrolladas hasta el momento han estado marcadas por las discrepancias entre los vocales de mayoría y minoría. Las decisiones tanto para la designación del presidente José Carlos Tuárez y de la vicepresidenta Rosa Chalá, como para la designación de 3 secretarías de la institución, Lucha Anticorrupción, Participación Ciudadana y Secretaría General, se tomaron con los votos de Walter Gómez, Victoria de Sintonio, Chalá y Tuárez. A la par de las decisiones en el Pleno, cada uno de los 7 vocales ha mantenido su agenda de acercamientos con organizaciones sociales. Durante este mes, sobre todo Tuárez y Chalá se han reunido con representantes de colectivos que les han expresado su apoyo. Al menos 7 veces se han efectuado estas reuniones en Quito, en Guayas, San Pablo del Lago y la península de Santa Elena. Pero ¿hay ya una hoja de ruta del cuerpo colegiado? El consejero Walter Gómez afirma que sí. Hoy, según este vocal del Consejo de Participación Ciudadana, habrá una reunión para definir el curso a seguir. 6 de la mañana con 9 minutos en la primera hora. Se ahonda la crisis en el Consejo Nacional Electoral por división interna y falla técnica en las elecciones, nota de diario El Universo. El futuro del Consejo Nacional Electoral se balancea entre una profunda ruptura política interna entre sus miembros, con advertencias de un juicio político en la Asamblea Nacional y los graves incidentes dados en el sistema informático que transmitió los resultados de los comicios seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del pasado 24 de marzo de 2019. El 2 de julio, la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaint, y el consejero José Cabrera anunciaron la contratación del informático Enrique Mafla como Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos. Él fue parte de la Comisión Técnica por la Transparencia que observó el funcionamiento del sistema de transmisión y publicación de resultados de las elecciones recientes. Él también, catedrático, elaboró un informe propio sobre los incidentes del 23 y 24 de marzo que se han mantenido en reserva. Ahí relata que las fallas habrían surgido desde el contrato que suscribió el Consejo Nacional Electoral con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que dio el servicio de alquiler del centro de datos alterno. Por ejemplo, que las especificaciones técnicas se definieron de manera vaga, incompleta y o innecesaria. El contrato fue mal elaborado y su administración no fue efectiva, pues cree que se debió requerir servicios y no piezas partes. El 24 de marzo el sistema dejó de transmitir en su portal web los resultados electorales actualizados y el problema había empezado un día antes cuando se realizó una prueba de carga que había sobrepasado la capacidad de firewall, protección de amenazas y provocó la suspensión del proceso de replicación. 6 de la mañana con 11 minutos.
6 de la mañana con 11 minutos. EcuadorInmediato.com reporta que Ecuador y México apresuran un acuerdo comercial a fin que nuestro país se incorpore a la Alianza del Pacífico. La 14ª cumbre de la Alianza del Pacífico sirvió para comprometer a los países miembros que agilicen el ingreso de Ecuador a este mecanismo internacional. Uno de los requisitos para hacerlo es que el Ecuador mantenga acuerdos comerciales con México, Colombia, Perú y Chile. Actualmente nuestro país ya mantiene ese tipo de entendimientos con 3 de los 4 países y gestiona este compromiso con México. Los tiempos para que Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico se acortan favorablemente. Es así que pasará de ser país observador a candidato a Estado asociado con miras a una futura adhesión como miembro pleno. El anuncio se efectuó este 6 de julio en el marco de la cumbre de este mecanismo de integración celebrado en Lima y donde el presidente ecuatoriano Lenín Moreno participó como invitado. Moreno se reunió con representantes de los 4 países fundadores de la Alianza del Pacífico, los presidentes Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Martín Vizcarra de Perú, mientras que por México dialogó con el canciller Marcelo Ebrard. 6 de la mañana con 12 minutos. Presidente Lenín Moreno cumple gira en Europa, nota de diario La Hora. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumple una variada agenda en Europa del 9 al 12 de julio. En esos días el mandatario visitará Italia, Francia y Holanda para exponer las ventajas de trabajar con Ecuador. Esto con el fin de incrementar las inversiones extranjeras. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, SECOM, informó que Moreno estará acompañado por su esposa, Rocío González, el canciller José Valencia y el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda. Junto a ellos estarán también José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, secretario particular, y Eduardo Califé, secretario de Comunicación. Las actividades iniciarán en Roma mañana, señala el comunicado de la SECOM. El presidente dictará la conferencia Saliendo del Abismo. El miércoles mantendrá una reunión con el presidente italiano Sergio Mattarella y un encuentro con migrantes ecuatorianos. 6 de la mañana con 14 minutos. Seis con 14, diario El Telégrafo titula 7 millones de dólares en sobornos de Odebrecht privan de obras a Quito. El metro de Quito y la ruta Viva se suman a las obras que forman parte de la mayor trama de corrupción ejecutada en varios países por la constructora brasileña Odebrecht, que ha vinculado a individuos y entidades del sector público y privado. Ahora resulta que 7 millones de dólares han sido pagados como sobornos para la adjudicación de estos 2 importantes proyectos en Quito. Así lo han revelado unos 13.000 archivos a los que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre ellos 2 medios ecuatorianos. Los documentos revelan que la adjudicación y ejecución de estas obras emblemáticas recibieron millonarios sobornos, pero no señala qué personas o funcionarios corruptos se beneficiaron con ese dinero, que al final se pagará con fondos del erario público local, o sea, con recursos que se recaban de los contribuyentes capitalinos. Esta interrogante, beneficiarios de coimas, le corresponderá investigar y determinar a la Fiscalía General del Estado. Si se suman estos últimos 7 millones a los otros casos de coimas en el Ecuador, significa que la cifra que se movió de esa forma para la adjudicación de obras Odebrecht en el territorio alcanzaría los 51 millones de dólares. Ese monto de los sobornos, sin embargo, difiere de la citada por Odebrecht ante la justicia ecuatoriana dentro de la cooperación eficaz, lo que implicaría que el acuerdo para conseguir una pena menor estaría en riesgo porque alguien mintió u ocultó información, según dijeron concejales de Quito consultados por El Telégrafo. 6:15 en la primera hora. Y para cerrar este espacio de lectura de noticias, les contamos que la austeridad se tropieza con barreras burocráticas, nota de Diario Expreso. Es otro enemigo de la austeridad, la tramitología. El decreto ejecutivo 135, emitido en septiembre del 2017, dispuso que las entidades públicas reduzcan sus gastos obedeciendo directrices de organismos coordinadores. Aunque hay disminuciones significativas, algunas órdenes tienen 21 meses de retraso y dificultan la toma de decisiones. La empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, es uno de los ejemplos estelares. Según el decreto del presidente Lenín Moreno, la entidad debía emitir los lineamientos para que las empresas públicas petroleras, Petroamazonas y Petroecuador, evalúen las cargas laborales sobre sus empleados. El Ministerio de Trabajo debía aportar también esas directrices. La cartera de Estado envió al menos a Petroamazonas personal que dé capacitaciones básicas
sobre el tema hasta mayo de este año. Sin embargo, los lineamientos de EMCO no llegaron hasta las petroleras, cerca de 21 meses sin cumplir la orden presidencial. No fue por falta de pedidos. En noviembre del 2017, la empresa coordinadora informó que desde ahí saldría una herramienta automatizada para levantar datos sobre carga laboral. 3 meses después, Petroamazonas pidió la herramienta, pero hasta mayo no hubo una respuesta. Diario Expreso también consultó sobre la demora a EMCO hasta el cierre de la edición. No hubo una respuesta. 6 de la mañana con 17 minutos. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 17 en la mañana, ¿cómo le va con tertulio? Todo bien con tertulio. ¿Qué tal este fin de semana? Lleno de fútbol, ¿no? Lleno de fútbol, ¿eh? A pesar de la para de los torneos europeos, pero hemos tenido muchísimos torneos internacionales, ¿no? Empezando por el Mundial de Fútbol Femenino. Claro, ayer campeón Estados Unidos con autoridad 2-0 frente a Holanda. Final de la Copa de Oro de la CONCACAF, campeón México. Qué raro. Sí, campeón México. Final qué raro, ¿no? México frente a Estados Unidos. Ganaron los aztecas. Primer título para el Tata Martino, luego de, me parece, 2 o 3 finales que había jugado el Tata. Las 2 de Copa América con Argentina, que cayó por la tanda de los penales 2015-2016 frente a Chile. La una jugada en Chile, la otra en los Estados Unidos. Ahora se le dio al Tata Martino y siendo adiestrador del equipo azteca logró la victoria 1-0 frente a Estados Unidos. La final de la Copa América, Brasil con total autoridad, más allá de la polémica, porque claro, la final estuvo envuelta de la polémica por un arbitraje que tuvo sus bemoles. Pero en el trámite del partido Brasil fue más, y en el trámite de la Copa América Brasil fue más. Es decir, el título se lo llevó el equipo que mejor jugó ese torneo. En el cual Ecuador pues pasó sin pena ni gloria. Así Creo que no hay nada que discutir, ¿no? No. De largo la mejor selección del continente. Y sin Neymar, ¿eh? Sin Neymar, sin tener tampoco así como que una figura muy descollante. Ajá, sí, exacto, porque antes tenías como a Ronaldo, a Rivaldo, a Kaká. Hoy no, o sea, me parece que hoy es un equipo más de obreros, y bien, o sea, fue, digamos, muy regular durante la fase de grupos, por ahí con alguna especie como de tropiezo, pero más allá de eso, creo que era el que merecía. Yo creo que en la final podía haber estado también, por lo que mostró durante la fase de grupos, Colombia, pero Colombia siempre es como que el favorito antes de llegar a las instancias ya definitivas, pues, donde empieza a desinflarse, ¿no? Sí, es bien raro lo que le pasa a la selección de Colombia, que tiene buen fútbol, pero que llega a esos momentos de definiciones y le cuesta muchísimo mantenerse, quizás con un poquito más de distancia, pero siguiéndole las pisadas a Brasil está Uruguay. Sí. Que además es muy meritorio, ¿no? Porque hablas y comparas el tamaño de los dos países y digo, no hay un punto de comparación entre lo que es Brasil y lo que es Uruguay por cuestiones de tamaño, de dimensiones. Pero mira tú como de todos... Pero qué buena selección tiene Uruguay también. De ¿no? todos los países de la región, me parece a mí que la selección que con mayor fuerza ha evidenciado un proceso serio es la selección uruguaya. Desde luego, claro. Lo de Tavares es espectacular. Con el maestro Tavares. Y lo de Gareca ni se diga. Y eso te iba a decir. Y yo luego lo pongo a Ricardo Gareca con la selección peruana. Gareca logra pues clasificar al Mundial de Rusia y ahora mismo llegar a la final de la Copa América. 2 hitos futbolísticos que no se habían desarrollado, no habían ocurrido para el fútbol peruano en alrededor de 44 años en el un caso y 36 años en el otro caso. Entonces sí, para reflexionar, ¿no? Yo en Brasil, claro, destaco por ejemplo al arquero Alisson, que es el golero de Liverpool, que apenas recibió un gol. El gol que se marcó ayer tras el tiro penal luego de la mano de Thiago Silva, que es una mano accidental, pero termina siendo mano. Pero que influye en el juego. Influye en el juego, ¿no? La pelota se detiene ahí. Entonces, gran ejecución de Paolo Guerrero para marcar el gol, el único gol que recibe Brasil.
Me quedo con Dani Alves, que es un jugador que está en el ocaso de su carrera, pero que te juega como un muchacho de 25 años. Y que fue premiado como el mejor del torneo. Sin lugar a dudas, 36 Dani Alves. años, Es impresionante. Algunos, y empieza la discusión, ¿no? Los más jóvenes se quedan con Dani Alves. Tal vez los de mi generación nos quedamos con Cafú, con Marcos Evangelista, pero creo que Brasil se ha caracterizado a lo largo de las últimas décadas por tener laterales muy eficientes. Roberto Carlos, por ejemplo, fue uno, creo yo, en su momento Branco, que quedó campeón en 1994 con el equipo brasileño en Estados Unidos. Marcelo, el jugador del Real Madrid, o sea, ha tenido laterales. Felipe Luis del Atlético de Madrid. Me quedo tal vez como una promesa que tuvo un papel descollante en el equipo de Brasil, que me refiero a Everton, y un jugador que fue de menos a más, Gabriel Jesús, que tuvo una discreta participación en los primeros 4 partidos del equipo brasileño, pero Gabriel Jesús se destapa en la semifinal frente a Argentina y ayer en la final frente al equipo de Perú, y sufrió una segunda tarjeta amarilla totalmente injusta y exagerada que le cuesta la expulsión, claro. La reacción de Gabriel Jesús también hay que destacarlo de modo negativo, ¿no? Golpeó ahí el lugar donde estaba la cámara del VAR, luego hubo una toma en la cual se le ve llorando a Gabriel Jesús. Bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Pero creo que Gabriel Jesús en el contexto ya de la Copa América fue de menos a más el jugador del Manchester City. Así que ayer tuvimos Copa América y también la reanudación del campeonato. Ganó Emelec, perdió Barcelona en Quito, ganó Liga de Quito en Riobamba. Así que ganó Nacional a Barcelona. Ganó Nacional a Barcelona, así que tuvimos un fin de semana de fútbol. Pero claro, el fútbol o el deporte, digamos, nos hace distraer de todo algo. De toda la carga tan negativa que hay en torno al tema político, económico. En algo, porque mira, iniciamos una semana y nosotros hemos puesto para conocimiento de nuestros oyentes 2 noticias que, si bien es cierto son noticias distintas, reflejan el caos institucional que estamos enfrentando ahora mismo en el Ecuador. El contertulio de lectura una nota de Diario El Universo sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. El título del Universo creo que define lo que está pasando. Se ahonda la crisis en el Consejo Nacional Electoral por división interna y falla técnica en elecciones. Y el título, que en cambio coloca Diario El Comercio, también refleja lo que está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana, y que mira tú, casualmente lo hemos estado señalando en los últimos días. El Consejo de Participación Ciudadana, un mes en medio de controversias, y en el cuerpo de la noticia del Comercio, que di lectura hace minutos, se destaca el hecho, amigos, amigas, contertulio, que hasta el sol de hoy, luego de 30 días de posesionados y de haber iniciado su trabajo, el Consejo no tiene una hoja de ruta y no ha logrado regularizar su trabajo. Pero yo te pregunto, ¿a qué se debe eso? A ver, las 2 notas hablan, sí, como tú dices, del caos institucional que vive el país, a pesar de que ofrecieron todo lo contrario, que era la famosa reinstitucionalización, que ni de lejos, ¿no? Y digamos, en el caso de los 2 organismos, finalmente terminan, digamos, uniéndose, porque el CNE fue el encargado de llevar adelante el proceso de elecciones, y fue, digamos, el encargado de calificar, o el transitorio donde estuvo Atamaíndi Cabrera, el encargado de calificar la candidatura de José Tuárez, que es hoy el personaje más polémico que tiene la política de nuestro país. Entonces, finalmente los 2 casos terminan atados en algún momento, en algún trayecto. Pero yo te pregunto, y les planteo la misma duda a todos quienes nos escuchan, es el Consejo de Participación hoy por hoy no tiene una hoja de ruta, ni tiene un camino a seguir, porque no existe la posibilidad de que los 7 consejeros se sienten a definirlo, o porque existe en realidad una especie como de complot a su alrededor para tratar de torpedear todo lo que pueda hacer ese Consejo de Participación. Yo creo que es una combinación de factores. A mí me parece que evidentemente yo creo que eso es público y notorio, hay un intento de torpedear el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, un intento que no nace en el último mes, es decir, no nace cuando se posesionan los consejeros. Yo creo que es un intento, contertulio, que nació desde la campaña electoral mismo, cuando tú tuviste un segmento de actores de la vida política y también medios de comunicación y líderes de opinión que comenzaron a promover la necesidad de que el voto se nulite, que el voto se anule, para que a su vez se deslegitime el proceso electoral,
y no se dé paso a la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De esto lo hemos comentado un montón de veces porque, claro, sobre este tema hemos encontrado unas incoherencias, pero bárbaras, entre quienes defendieron la consulta popular y el contenido de la pregunta número 3, la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Y esos mismos sectores que luego, en medio de la campaña, se dieron cuenta del, entre comillas, error sobre la posibilidad de que el Consejo se integre por la vía del voto popular con unas reglas totalmente extrañas, totalmente raras, totalmente deleznables, cuestionables esas reglas, que pusieron, a mí me parece, mal predicamento a los 43 candidatos a integrar el Consejo. Tú ya tuviste desde antes, ya tuviste este escenario de deslegitimación, matizado luego por el proceso electoral que termina con las elecciones, luego con el escrutinio, y el hecho de que los resultados para el caso del Consejo no se proclamaron inmediatamente, no se pudieron mantener en firme, y el 14 de mayo, que era la fecha que yo siempre he dicho, aquí hay fechas escritas en piedra, 24 de mayo y 14 de mayo para los términos electorales, para los plazos electorales, son fechas escritas en piedra. Pero mira tú, y no se cumplieron. Cuando se trata del Consejo de Atamaín, de Pita, de Cabrera, de Verdesoto y de Acero, la misma clase política que, digamos, fue la que aupó al transitorio de Trujillo, que designó a estos 5 consejeros electorales, se hizo totalmente de la vista gorda del incumplimiento de, por ejemplo, la entrega de credenciales y la posesión de esas autoridades antes del 14 de mayo. O sea, creo que para nadie es un secreto que Los Ríos pasó más de 80 días sin autoridades electas. Lo de Los Ríos fue, creo que el caso más patético, ¿no? Claro, más de 120 autoridades que no habían sido designadas ya o entregadas las credenciales, y lo mismo pasaba con el Consejo de Participación. Pero es lo que yo te decía la semana pasada con Tertulio, que estaba, además de eso, creo que me subió la mostaza. Creo que fue el viernes que conversábamos de ese tema. Porque Raúl Tello me decía, el problema es que ahora, acá en la Asamblea, ¿cómo les vamos a enjuiciar políticamente a los consejeros electorales si ellos se deben a organizaciones políticas que tienen bancadas? Entonces ahí, a mí lo que me da a entender esa declaración del asambleísta es que la fiscalización es selectiva. Y la lucha, y la famosa lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia es a la carta, claro. Y es selectiva, y es cuando no se trata de mis panas, porque si son mis panas, es como lo que hacía Correa. Correa a sus panas les protegía, los que están ahora les protegen a sus panas. Entonces, la política así no va a mejorar nunca en este país, y vamos a seguir siendo espectadores de procesos tan bochornosos como el de estas elecciones. Ahí está, pues, el Consejo Electoral designado por Trujillo y compañía, un verdadero desastre. Eso fue lo que nos heredó Trujillo. Ahora, en ese Consejo de Participación, antes de hablar del Consejo Nacional Electoral, aunque yo sí enlazo las dos cosas, porque unido, es una crisis institucional en dos de los organismos que hoy mismo están en el ojo del huracán. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, hubo todos esos detalles hasta que finalmente se posesionó. Pero yo siempre he planteado, a mí me molesta, por ejemplo, o yo discrepo con aquellos que cuestionan el hecho de que una autoridad haya sido elegida por medio voto. Ya estoy, digamos, yéndome a ese extremo, ¿no? Y y cuestionan la legitimidad, y que esas autoridades, si bien es cierto su elección es legal, no es legítima porque no lograron avasallar en las elecciones, etcétera, y que tienen que legitimarse en el ejercicio de su cargo. Ok, yo pregunto, más allá de los tropiezos que sí ha tenido y que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social antes y hoy, ¿este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con Tertulio, amigos y amigas, se está legitimando o no? Yo insisto, por ejemplo, a mí me parece que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el sacerdote José Carlos Tuárez, comete un error, y creo yo que se ha convertido sus actuaciones, en lugar de tratar de invitar a la conciliación y de presentar al país una agenda de trabajo que de alguna manera le permita al ciudadano común entender las lógicas de este organismo, cuyo funcionamiento no todos los ecuatorianos tenemos claro, porque este organismo tiene varias atribuciones. Una de ellas es la participación ciudadana. Pero ¿qué se entiende por participación ciudadana? ¿Cómo el ciudadano de a pie puede expresar esa participación ciudadana a través de un organismo estatal como el Consejo? Por mencionar un tema. Oye, yo te quiero tema de la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Yo te quiero mencionar algo que a mí me ha llamado la atención de la semana pasada. Ahora, no sé si tú tienes en el radar, pero ¿por qué
quieres llamar a la asamblea a Walter Gómez, por ejemplo? O que es una de las cosas que se le cuestiona a Tuárez. ¿Tienes en el radar lo último? No entiendo. Que han hecho proselitismo. ¿Y qué tiene que ver la Siendo asamblea? autoridades. ¿Y qué tiene que ver siendo autoridades? Claro, que siendo autoridades han hecho proselitismo. Bueno, a Tuárez le cuestionan lo que llegó haciendo con gente, proselitismo. Con gente. Oye, ahí yo les planteo una preguntita nada ¿Qué más. se entiende por proselitismo? No, yo te planteo a ti una pregunta, a la gente que nos oye, y quiero que me comenten todo lo que ustedes crean y quieran. Y esta pregunta les traslado yo a los que hacen política, estos genios que hacen política en este país. Yo entiendo por proselitismo también aquel video subido en redes sociales, en pleno silencio electoral, en plena veda electoral, de Julio César Trujillo, todavía presidente del Consejo de Participación Ciudadana, planteando el voto llamando nulo. a votar nulo. Eso también es proselitismo. Y es proselitismo fuera de la ley, porque había silencio y veda electoral. Pero ahí la asamblea veía para otro lado. No lo llamaron. La asamblea veía para otro lado, la clase política veía para otro lado, porque claro, era Trujillo. ¿Y Trujillo qué era? A ver, el hombre está muerto, respeto absoluto a su memoria, pero estamos hablando de un funcionario público. Y aquí el funcionario público, puede ser quien sea, tiene que ser objeto de auditoría pública y de fiscalización. Y en este caso Trujillo no fue objetado por absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el hombre tenía corona, tanto en la clase política como en la opinión pública. ¿Sí? Y si aquí había periodistas que abrían los micrófonos y todos los días pedían que le levanten monumentos y que le hagan homenajes. Entonces, esa clase política de todos esos que se envalentonan para hablar de fiscalización en la asamblea, cuando Trujillo rompió la ley electoral, nadie dijo nada. A ver, se quedaron callados. ¿Y qué se entiende por proselitismo político? O sea, yo entiendo que el proselitismo está asociado directamente a un proceso electoral, ¿o no? O sea, yo lo entiendo así, yo lo concibo así. Bueno, a los asambleístas les molestó que Tuárez haya llegado con gente hasta las afueras de la asamblea. Ya, pero fuera de los procesos electorales, ¿está prohibido, por ejemplo, que un funcionario de una autoridad tal vez concurra a una comparecencia acompañado de barras? Yo pregunto. O sea, si no es tu amigo, sí, pues. O si se trata de un personaje que ahora mismo me parece que está como planteándose otros objetivos. Vamos a suponer que estuvo mal de ser así. Vamos a suponer que estuvo mal. Y por esa es la razón de la convocatoria del consejero Walter Gómez. Que se entiende que supuestamente ha habido proselitismo político. Vamos a suponer que es así. Quiero que me digan en qué parte de la Constitución, en qué parte de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en qué parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece como causal de fiscalización o inclusive de juicio político el hacer proselitismo. Quiero que me digan. Yo no entiendo, al menos de lo que yo sé, no existe esa causal. O sea, las causales y las prohibiciones de los consejeros están establecidas en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y las atribuciones de la Asamblea para enjuiciar políticamente por incumplimiento de las funciones, porque esa es la atribución del legislador. Aquí muchas veces se generan anuncios que simplemente copan los titulares de los medios de comunicación, pero luego en la práctica son anuncios totalmente inoficiosos. Bueno, hoy te cuento que hay un anuncio. Hoy a las 9:30 se hará oficial la entrega de la solicitud del juicio político en contra de José Carlos Tuárez por parte del asambleísta Fabricio Villamar. Ya. Lo de Villamar, por ejemplo, del asambleísta Villamar, se lo viene manejando en las últimas 2 semanas. Sobre esto hay una serie de discusiones respecto a si la asamblea tiene la facultad de enjuiciar políticamente a un funcionario por una causal en la que habría incurrido antes de haber ocupado el cargo, que ese es el tema de debate hoy. Porque la razón por la cual Fabricio Villamar pretende llevar a juicio político a José Carlos Tuárez tiene que ver con la prohibición consagrada en el artículo 20 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que representantes de cultos religiosos puedan integrar este organismo. A mí en lo personal, y yo ahí voy a discrepar con el tocayo legislador, a mí en lo personal me parece que José Carlos Tuárez no representa a la Iglesia Católica más allá de que sea un sacerdote. Claro, porque no es, digamos, el obispo. No, ni es el presidente de la conferencia episcopal, ni mucho menos. O sea, y él no se inscribió representando un culto religioso. Ni es el nuncio apostólico. Pero es apenas una opinión discrepante, respetuosa, por cierto, con la visión del asambleísta Villamar. ¿Ya?
A mí. Es mi opinión. Además, Ya. por encima de lo que dice la ley de participación está lo que dice la Constitución, que, digamos, abre la puerta a que no haya discriminación, al momento de participar en una elección. Pero a mí, en cambio, lo que sí me parece grave, y eso entiendo yo, no es la causal del juicio político, y sobre lo cual, fruto de esta situación inestable, de esta situación escandalosa, de esta crisis institucional que se está viviendo tanto en el Consejo de Participación cuanto en el Consejo Nacional Electoral, lo que en realidad me parece grave es si efectivamente José Carlos Tuárez cometió perjurio, presentó una declaración juramentada. Perjurio es faltar a o sea, jurar sobre una mentira, es decir, faltar a la verdad sobre algo que se ha jurado. Presentó una declaración juramentada con documentos, y que esos documentos hayan sido incompletos o falsificados, y que dentro del cumplimiento de los requisitos previo a la inscripción de su candidatura haya, por ejemplo, certificado actividades o cargos que él no cumplió. Eso sí me parece grave a mí, eso sí. Y sobre eso, por ejemplo, entiendo yo, la Asamblea no tendría nada que hacer, sino la Contraloría, entiendo yo, que procede de esa forma, porque también aquí hay otra discusión. ¿Cuál es el alcance de las atribuciones de la función electoral expresada en el Consejo Nacional y en el Tribunal Contencioso Electoral? Si estos dos organismos todavía tienen algún tipo de incidencia sobre quien ya ostenta un cargo y ya está ejerciendo ese cargo. Yo creo que no. Yo creo que la función electoral sobre esto ya no tiene nada que hacer. Pero aquí sí, por ejemplo, puede tener un papel protagónico tanto la Contraloría General del Estado cuanto la Fiscalía General del Estado. Porque si la Fiscalía determina que efectivamente Tuárez cometió un delito, la Fiscalía podría fomentar el inicio de un enjuiciamiento, de un procesamiento judicial, y eventualmente, dependiendo de lo que ocurra, el mencionado funcionario podría perder su cargo. Pero fíjense ustedes cómo trato de ubicar los escenarios que creo yo en cualquier país civilizado se deberían manejar. O sea, creo yo que es así, creo yo que así opera. En todo caso, Tuárez tiene el frente con la Asamblea, porque si bien es cierto, digo, en el tema del fondo, probablemente Tuárez tuvo razón la semana anterior cuando llegó a la Asamblea de la Comisión de Participación Ciudadana y dijo: señores, ustedes no pueden enjuiciarme políticamente por una causal relacionada con algo que supuestamente cometí antes de haber integrado el Consejo de Participación Ciudadana, cuando no era todavía funcionario, pero manejó unas formas tan absurdas, tan prepotentes. El hombre tiene razón en lo que dice con respecto a eso, pero creo que también la razón le asistía al presidente de la Comisión de Participación cuando le explica a Tuárez que ese no era un proceso de enjuiciamiento político y que era una comparecencia como las tantas a las que asisten ministros, secretarios de Estado y autoridades de organismos de control cada semana a la Asamblea, y Tuárez me parece que no entendió la magnitud del asunto, porque finalmente la Asamblea, y esto es, nos guste o no nos guste, o sea, creo que para nadie es un secreto que nosotros tenemos nuestro criterio con respecto de esta Asamblea en particular, que es una Asamblea bastante mediocre, pero es la Asamblea que tenemos, y es el primer poder del Estado. O sea, finalmente somos los ciudadanos también quienes elegimos a las autoridades que están ahí, pero creo que Tuárez no midió la magnitud de sus actuaciones aquel día con Tertulio. ¿Por qué? Porque la Asamblea, insisto, es el primer poder del Estado, y lo que se les llamó al hombre fue a comparecer, a que responda como habían respondido horas antes de que él llegue la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que estuvieron por lapso de 4 horas, me parece, ahí en la comisión, respondiendo inquietudes y preguntas de los legisladores miembros de la Comisión de Participación Ciudadana. Entonces, yo creo que Tuárez además se está moviendo mucho en la onda mediática. Creo que eso, por lo menos el hombre lo entiende bien, aunque no lo maneja del todo bien, pero lo entiende bien. Entiende que en este país, que es muy consumidor de ese tipo de comportamientos, de actitudes, entonces el hombre se está vendiendo así, ¿no? Un tipo muy histriónico, y eso le ayuda en alguna medida, pero creo que políticamente los pasos que ha dado hasta ahora han sido más bien dudosos. Y otra cosa, hablábamos nosotros de cuáles eran los inconvenientes o los tropiezos o los bloqueos que
que ha tenido que enfrentar este Consejo de Participación, que todavía no establece una hoja de ruta, y eso nos decía, por ejemplo, Victoria de Sintonio el pasado viernes en la mañana, a quien tuvimos la oportunidad de abordar en los exteriores de la Asamblea. Ella nos decía ya, o sea, mientras seguimos discutiendo o debatiendo sobre la polémica en torno a un personaje, hay otros temas sobre los cuales conversar, y ella planteaba, ¿no?, los despidos masivos en el sector público, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los demás multilaterales, los temas vinculados a la corrupción, tanto lo de INA Papers como lo del caso Arroz Verde. O sea, ella nos propuso un montón de temas que están ahí para debatirlos, para conversar, para empezar a investigar, como tanto nos gustaba que lo haga el Consejo Transitorio de Trujillo, ¿no? Que cada semana iba a la Fiscalía con un poco de documentos a decir que investiguen, entonces que no se pierda ese afán por investigar, indagar los casos de corrupción con este consejo también. Pero hay algo que me acaban de decir, una persona que conoce además muy bien y muy de cerca la realidad del Consejo de Participación Ciudadana, que a ese bloqueo y a ese afán de obstaculizar el trabajo regular de esta institución se suma de que le han recortado el presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas, y que ahora mismo hay una buena cantidad de gente, de personal del Consejo de Participación, que no ha cobrado su sueldo. Entonces, yo creo que hay que poner en orden las cosas puertas de adentro, y después sí veamos finalmente qué es lo que va a ocurrir a futuro con ese organismo. Yo no sé, la verdad, estamos mediados de 2019, 2021 está a la vuelta de la esquina con Tertulio. ¿Será que nos vuelven a plantear otra vez una consulta popular? Es una barbaridad para desaparecer el organismo, pero de ser así, yo digo, ¿por qué no lo hicieron desde un principio? Es lo que hemos planteado desde hace rato. Pero, a ver, de verdad que el escándalo es lo que está matizando ahora mismo el, entre comillas, trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Y perdón, es así. Yo insisto, no veo una hoja de ruta. No sé, por ejemplo, si ya el Consejo está trabajando sobre la convocatoria a concurso para designar al defensor público. De esto no se ha hablado en el último mes. No hay definiciones sobre qué va a pasar con la Contraloría, si finalmente van a respetar la decisión del Consejo Transitorio respecto del periodo que le impusieron al Contralor subrogante. Y digo le impusieron porque el periodo aplicaba para el Contralor titular y no para el subrogante, y ahí hay un vacío legal sobre la situación del Contralor subrogante, que ahora mismo es quien está liderando la Contraloría. Muy poco se habla de esto, muy poco se habla. No tenemos claridad sobre si finalmente van a revisar algunas de las actuaciones del Consejo Transitorio, más allá de que evidentemente hay una serie de candados establecidos en la resolución de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del Consejo Transitorio, pero no se habla de esto. Es decir, no veo yo institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y las declaraciones desatinadas y el comportamiento también excéntrico de su presidente, yo creo que contribuye a generar todo este ambiente enrarecido en torno a el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rápidamente, antes de la pausa, porque ya tenemos a Lourdes Cuesta en la antesala para comenzar con ella la entrevista, yo sí me permito insistir en algo que escribí este fin de semana en las redes, porque a mí me parece, a ver, yo no sé si es desconocimiento o es mala fe, de verdad. Yo ya te dije cuál es la razón. Yo creo que es una combinación de ambas. Desconocimiento o mala fe. Yo creo que es para sostener la tesis de que Correa todavía sigue controlando el sistema judicial, de que Correa tiene enquistada a su gente, de que Correa controla con su celular todo lo que se hace y se deshace en este país. A mí me sorprende que todavía no lo vinculen a Correa con la crisis de la selección en la Copa América hoy. De verdad, pero es por un lado eso, o sea, culpar a Correa de todo el problema del sistema judicial, de que Correa tiene metida gente ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, y digamos, por descontado, mantener esa permanente alimentación al discurso del odio. Totalmente de acuerdo, porque, a ver, no encontraría otra explicación para, por ejemplo, leer en algunos medios de comunicación escritos y ver notas en ciertos noticieros de canales de televisión en donde se asegura que Alexis Mera recuperó la libertad y que se va a defender en libertad. O sea, eso es falso. Alexis Mera no está libre. Alexis Mera no está libre. Y yo no estoy defendiendo a Alexis Mera porque ayer alguien me decía que sí, que no sé qué, que ya lo está defendiendo. No. A mí además no me corresponde decir si el señor Mera es culpable o inocente, porque yo no soy ni fiscal ni juez. Soy apenas periodista.
Pero me parece a mí que es legítimo informarle a la gente que el señor Mera no es que puede salir a la esquina y pasear a su perro, pues. Pero ya te dijeron Claro. correísta por eso, ¿no? Claro. Ah. La típica. Por eso y por más cosas. La típica. O sea, no es que el señor Mera puede caminar en toda la organización donde vive paseando al perro. El señor Mera tiene que estar detenido cumpliendo arresto domiciliario, que probablemente, y aquí hay una discusión, su condición o su situación no implicaba otorgar arresto domiciliario, porque la propia legislación ecuatoriana establece causales específicas para el arresto domiciliario, y probablemente Mera no cumplía. Esa es otra discusión. Una discusión de carácter jurídico. Bueno, Pero pero se le impone dos medidas, Claro. el arresto domiciliario y el uso del dispositivo electrónico y la provisión de salir del país. Mi punto es, señores, el doctor Alexis Mera Giler, que está siendo procesado por supuestos casos de corrupción, no recuperó la libertad. El señor está con arresto domiciliario. Y yo creo que desde los medios y los periodistas tenemos que decir a la gente las cosas como son. Y es lo mismo que ocurre con Mera, pasó con Olavini. Igualito. De Olavini dijeron lo mismo, que a Olavini ahora va a poder defenderse en libertad y no sé qué, y no, resulta que Olavini también tiene medidas sustitutivas como la de la presentación, me parece que es semanal en el caso de él ante un juez, y la prohibición de salida del país. Mi punto es, a la gente hay que explicarle las cosas y no empezar a colocar este freno, ¿no? Mintiendo, diciendo verdades a medias, manipulando la verdad. Yo creo que los medios y los periodistas tenemos un papel muy importante en esto. Yo he visto ayer que, por ejemplo, un portal digital en un segmento que tienen de ironía, de sarcasmo ahí, decían que ya iba a poder pasear al perro por toda la urbanización y que no sé qué. El señor está con arresto domiciliario. Entonces, mentir a la gente, faltar a la verdad, no es una forma coherente de hacer periodismo, porque así no se hace periodismo. Pero tan malo es el que siendo o teniendo que ser responsable con la información que maneja, publica esas patrañas, esas mentiras, como malo es que la ciudadanía no sepa discernir. Porque si tú como ciudadano crees lo que te dicen esos medios y sigues fomentando la animadversión y el odio, creo que tampoco como ciudadano estás siendo absolutamente responsable. Ese es el problema. A mí me parece que es una cuestión de doble vía, o sea, que los medios te digan lo que te quieran decir, pero que haya una ciudadanía más informada y educada que sepa discernir. Sí, si tienes una ciudadanía que se come el cuento de todo lo que les dicen los periodistas, estamos fregados. Sí, pero también estamos fregados si los periodistas no decimos la verdad, pues. Estamos fregados. Sí, pero la gente tiene fregados. la gente tiene la opción de, si ve esos medios que te mienten, apagar la computadora, apagar la televisión o botar el periódico a la basura y empezar a escuchar otros medios. Pero si no lo haces, quiere decir que te satisface que te mientan. Yo lo que te por digo. Por eso la proliferación de las fake news, de las noticias falsas. Sí. Y la gente se come el cuento. La gente se come el cuento. Bueno, cerramos el comentario, vamos a la pausa. Al retornar, Lourdes Cuesta con nosotros y más adelante el exministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, que tempranito ya está con nosotros. 6 de la mañana, 48 minutos en la primera hora. Bueno, cuéntenos un poquito qué sensaciones le dejó el primer debate la semana anterior. Estoy contenta, muy contenta, porque, como dije al inicio de la intervención en el Pleno, no es un proyecto de ley que tenga una bandera política, una carga ideológica, que tenga intereses personales, sino que, por el contrario, es suprapartidista. Lo que nos interesa es protección a los niños. Intervinieron varios legisladores apoyando el proyecto de ley, haciendo observaciones que van seguramente a mejorar el proyecto y que las vamos a procesar ahora en la Comisión de Justicia para poder elaborar ya un informe para segundo debate que pueda ir al Pleno lo antes posible. Coméntele a nuestra audiencia cuál es el fondo de lo que está buscando el proyecto. Este proyecto de ley lo que busca es crear un registro de las personas que han sido ya sentenciadas y han cumplido una condena por abuso sexual, violación, cualquier tipo de delito contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? El formar parte de este registro les inhabilita a trabajar directamente en cualquier tipo de actividad relacionada con niños. No es un tema discriminatorio, porque no es que se les está prohibiendo trabajar, al contrario, podrán es un tema trabajar, preventivo. Efectivamente, y podrán trabajar en lo que gusten. La restricción que tienen es directamente con niños, no. Entonces, de esta forma empezamos a prevenir, empezamos a trabajar en políticas de prevención, porque lamentablemente estas personas no se rehabilitan, por el contrario, reinciden.
Entonces lo que buscamos con esto es alejarles justamente de los niños, que son quienes les despiertan el impulso sexual. ¿Quién va a encargarse de la administración y actualización de ese registro de nombres de personas que fueron sentenciadas por casos de agresiones sexuales a menores de edad? Bueno, nosotros le habíamos puesto al Ministerio del Interior. De acuerdo a legislación comparada en otros países, el par de nuestro Ministerio del Interior es quien se encarga de este tipo de registros. De hecho, aquí siempre manejaron los antecedentes penales. Entonces, sería un registro que lo maneje el Ministerio del Interior, encargándose, por supuesto, incluso de cuidar la información, haciéndose responsable del mal uso de esa información, que sería alimentado por el Consejo de la Judicatura. Este certificado sería emitido de forma gratuita. Entonces, cualquiera de nosotros, el día de mañana, que queremos trabajar con cerca de niños, vamos al Ministerio del Interior y solicitamos la emisión de ese certificado de no encontrarnos inhabilitados. En el Pleno sugirieron que sea directamente el Consejo de la Judicatura, 2 asambleístas, así que eso vamos a poner en debate ahora en la comisión para analizar la pertinencia o no de cambiar el organismo encargado. A ver, lo que queremos entonces con la aplicación de la ley Rivas es evitar que personas que tuvieron que enfrentar algún proceso judicial por delitos sexuales en contra de menores de edad, entren a trabajar nuevamente a lugares donde tengan contacto permanente con niños. A ver, supongamos que hay una persona que está buscando trabajo y va a una escuela, a un colegio, una academia, etcétera, a buscar trabajo. ¿Es responsabilidad de quién? ¿De la institución revisar ese registro y que no conste el nombre ahí? No revisar, solicitar a la persona que está interesada en el puesto de trabajo. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque para que cualquier persona pueda ingresar a revisar esto, debíamos hacer este registro público y ahí sí generaríamos discriminación. Yo le aseguro que, por poner un ejemplo, una empresa constructora que nada tiene que ver con trabajo con niños, el momento de ver que una persona cometió un delito sexual contra los pequeños, le aseguro que no le va a querer dar trabajo. Entonces, de esta forma, sí precautelamos también ese derecho que tienen de volver a trabajar, incluso de precautelar su integridad física, porque pueden ser incluso agredidos. Entonces, si yo mañana, yo quiero trabajar con niños, soy yo quien solicita la emisión del certificado para presentar a quien va a contratar, demostrándole que no estoy inhabilitado. Esta parte entonces es importante porque no es que a la persona que cumple una sentencia penal condenatoria ejecutoriada por un caso asociado a un delito contra un niño, una niña, un adolescente, no es que se le impide reinsertarse en la sociedad. Y tampoco nadie tendrá ese tipo de información, será información personal. Esa persona que ha sido condenada por este tipo de delitos constará en el registro, pero el único que tendrá acceso a esa información en el registro será la misma persona. Es información de índole personal, precisamente para precautelar también los derechos que pueden tener estas personas de reinsertarse en la sociedad. ¿Y qué, por ejemplo, qué otro tipo de actividades sí podría llevar adelante esta persona? Cualquier otra actividad menos. Cualquier otra actividad. Puede dedicarse a la ingeniería civil, a la arquitecto, comerciante, periodista, todo lo que quiera, todo lo que guste. Lo que no puede es con niños directamente. No podrá ser el conserje de la escuela, no podrá ser quien maneje la buseta escolar, no podrá atender el bar de la escuela, administrar la cancha de ballet, ser entrenador en la academia de fútbol de los niños. Por ejemplo, yo tengo un niño pequeño. Si yo el día de mañana quisiera contratar un jardinero para mi casa, cuando tenga casa y tenga jardín, le pediré certificado de no estar inhabilitado para trabajar cerca de niños. Ahora, yo tengo una duda con respecto a eso, porque usted conversando el jueves anterior me decía, voy a presentar incluso algunos argumentos de carácter científico. Hablemos de la rehabilitación social. Estos tipos que cometen delitos de agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes, ¿se rehabilitan? ¿Es fácil que se rehabiliten o terminan reincidiendo? Lamentablemente no, y digo lamentablemente porque se entiende que nuestro sistema de rehabilitación es justamente eso, sistema de rehabilitación social, y es por eso que hasta se cambiaron los nombres a las cárceles por centros de rehabilitación. El problema que hay con estas personas es que reinciden, no se rehabilitan. En el momento que están privados de libertad, están rodeados de adultos, están en un periodo de falsa calma, porque no son los adultos quienes les despiertan el impulso sexual, no son quienes les llaman la atención, sino son los niños. El día jueves ponía un video, incluso como ejemplo en el Pleno, en donde el doctor Ernesto Pazmiño nos comentaba que había una persona privada de libertad por violar a una niña, y que él no entendía cómo así había cometido ese tipo de delitos, si era un caballero, un hombre tranquilo, y que estaba próximo ya a recuperar su libertad, y que la psicóloga de la institución le decía, no está preparado, sigue dibujando niños, sigue dibujando niños.
y salió en libertad. Regresó a la semana porque buscó a la misma niña para volverla a violar. Entonces son personas que lamentablemente no se rehabilitan. Claro, en consonancia con eso había recibido un mensaje en el sentido de que estas personas tienen que recibir tratamiento psicológico independientemente de que si se apruebe esta ley se les prohíba trabajar con niños, niñas y adolescentes. Así es. Independientemente de eso. Se puso eso incluso ahora en las reformas del COIP, en donde está la parte de los delitos sexuales, en donde se reforma y se le pide al juez que ponga medidas adicionales, no solamente la privación de la libertad, sino también que ordene el tratamiento psicológico, psiquiátrico, de ser el caso. Ahí sí hay un problema, ¿no? ¿Quién va a dar ese tratamiento? Es algo que a mí me preocupa. Debería ser el Estado, debería ser nuestro sistema de salud público. El Estado cuando estamos en una situación de austeridad, de falta de recursos, de no sé qué. Yo creo que cuando hay temas de austeridad, hay lugares en donde no puede haber austeridad, que es la salud y que es la educación sobre todo. Pero me preocupa, no puedo dejar de decirlo porque estamos viendo que hoy no tenemos el personal médico ni los insumos suficientes para tratar enfermedades básicas, no se diga especialistas en este tipo de casos, que por supuesto tienen que ser de la red de salud pública, porque tiene que ser gratuito este tratamiento, porque si usted le dice a una persona, sabe que usted aparte tiene que pagarse este tratamiento, sin duda no lo hará. Este proyecto de ley legisladora tiene apenas 10 artículos, ¿no? Es una cosa bastante concisa. Yo no soy muy partidaria de esos proyectos de ley enormes, con los artículos, que cada artículo tiene una hoja de palabras llenas de adornos, porque yo creo que debemos dar herramientas claras a nuestros operadores de justicia, herramientas claras a los ciudadanos para que se lea y se entienda claramente lo que se está pidiendo y lo que se está diciendo. Yo creo que empezar a cargarle al sistema de justicia con cuerpos legales enormes y, como digo, llenos de adornos, no sacamos nada. Tiene apenas 10 artículos, claramente se sabe qué dice cada uno de los artículos y cómo debe aplicarse, nada más. Por acá me envió un mensaje, gracias al aporte del colega periodista Ronald Rodríguez, me dice: según cifras de algunos países se habla que un 10% de personas que fueron sentenciadas por violaciones no se rehabilitan, y en países como Ecuador y Perú este porcentaje sube. No sé qué referencias tiene a propósito de esta reflexión que hace nuestro amigo, colega y oyente. Hay varias cifras que se dan en distintos países, se habla del 17% de reincidencia, se habla del 30%, en otros se habla del 15%. Acá no tenemos cifras claras, o sea, ni siquiera tenemos estadísticas claras de los números de violaciones que existen, porque se manejan distintas cifras en los... Y porque no todas se denuncian. Y no todas se denuncian, efectivamente. Pero lo que sí se ha comprobado es que en países donde ya funcionan leyes similares, sí ha bajado la tasa de reincidencia. Claro que están países, si quieren llamarles del primer mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, pero en nuestra región, en Argentina, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, recientemente, hace, me parece 3 semanas, 4 semanas a lo mucho, se aprobó ya en Colombia este tipo de ley, estaba para tercer debate, ellos tienen un debate más que nosotros, pero fue emitida ya vía decreto presidencial. Entonces son normas que sí funcionan y están funcionando bien en otros países. Ahora, yo tengo una duda con respecto de un mensaje que nos escribía una de nuestras oyentes, que nos dice esta ley se circunscribe únicamente a los temas laborales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de estos sujetos está rondando escuelas o colegios, los exteriores, no esperando que salgan los niños, cosas por el estilo? ¿Cómo hacer para que se evite eso, ¿no? De que estos criminales estén al acecho de las víctimas. Efectivamente, es algo que estamos analizando cómo empezar a trabajar. Y no solamente eso, sino que hay otra parte que no abarca este proyecto de ley, que es apenas un inicio, y que yo espero que alrededor de este proyecto de ley otros legisladores puedan plantear también normas complementarias y seguir trabajando en el tema. Porque también hay otra duda, ¿qué pasa con el padre de familia que es el violador? Tampoco abarca a ese tipo de casos este proyecto de ley, sino efectivamente se circunscribe únicamente a temas laborales, que, como decía cuando me preguntaban, digo, es una primera piedrita en el camino de la prevención, y tenemos que seguir trabajando precisamente para cubrir estos otros espacios. Y no solo el papá, sino los abuelos, los primos, todo el entorno. Claro, porque entiendo que las estadísticas dicen que es en el entorno familiar en donde donde ocurren con mayor fuerza, ¿no? Con mayor recurrencia. ¿Cómo separamos
de la casa al padre, cómo le sacamos de la casa a la madre, que también hay mujeres violadoras, cómo le sacamos al abuelo cuando tiene al entorno familiar o tiene a la familia con anuencia de que regrese a ese espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países sí les ponen un grillete o dispositivo de vigilancia electrónica que emite señales del momento que se están acercando a escuelas, por ejemplo. Acá deberíamos tener algo similar. Tienen ellos con georreferenciación, tienen incluso donde están, acá sí se pondría el domicilio, el lugar de trabajo y todo, pero no se les tiene monitoreados. Por ejemplo, había un caso aquí en Ecuador de una persona que había cometido delitos sexuales en Estados Unidos. Ingresó al país, la Embajada de Estados Unidos comunicó al Ministerio del Interior y ellos le tenían monitoreado, por ejemplo. Tenía un patrullero que constantemente estaba revisando que esta persona no se acerque a una escuela cercana que había en la ciudad en donde él estaba viviendo. Entonces, eso es un poco también la idea, que nos empecemos a alimentar de bases de datos de otros países, porque como Ecuador es un país que recibe con las puertas abiertas a quien debe y a quien no debe, también deberíamos tener ese tipo de información. ¿Este proyecto de ley es un proyecto o una ley independiente o se incorporaría otro tipo de cuerpo normativo que ya está vigente? Es una ley autónoma, no es una norma penal, por eso entonces no iría no entra al al Código COIP, Integral ¿ya? Penal. No al Código de la Niñez y Adolescencia tampoco. ¿Por qué? Porque estamos creando un registro. Aquí no estamos hablando de la pena de violación, no estamos hablando, aunque suene crudo, feo, lo que voy a decir, protección del niño. Estamos hablando el registro de violadores, que aparte es un tema civil, no es una doble pena. Correcto. Recibí un mensaje de Cristian Paula de Fundación Pacta, que siempre tiene la gentileza el doctor Paula de sintonizarnos. Dice, quisiera preguntar al asambleísta Cuesta, ¿cuál es el fin último del registro de violadores? El aumento de penas no disminuye la violencia de género, sin presupuesto a la ley para prevenir la violencia de la mujer, dice, por ejemplo. De acuerdo que el aumento de penas, de acuerdo a análisis, no soluciona los casos, pero este no es un aumento de pena. Este es un registro de quien ya cumplió una condena, simplemente para evitar que vaya directamente a trabajar con niños. Hemos visto sobre todo, por ejemplo, el sistema educativo, que es a donde van a buscar trabajo y es donde se han cometido una cantidad de abusos sexuales. Entonces no es una pena adicional, no es un aumento de penas, aunque créame, pueden discrepar los penalistas entendidos, por supuesto yo no lo soy, pero yo sí creo que deberían endurecerse las penas contra los violadores. Yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo. Efectivamente. ¿No? Sí, o sea, sin caer en abusos, ¿no? Contra los derechos humanos, pero creo que es uno de los casos en que la ciudadanía aplaudiría si es que aumentáramos las penas. Me imagino que este proyecto presentado por usted, legisladora, va a ser de los que mayor respaldo tenga en el Pleno ya para el segundo debate, ¿no? ¿Cómo notó usted la participación de sus colegas la semana pasada? Sabe que en realidad hubo apoyo de todos los legisladores que intervinieron en el Pleno, que fueron alrededor de 15, me parece, de distintas bancadas legislativas. A la salida muchos se acercaron a conversar, se acercaron a comentar que están de acuerdo con el proyecto y sabe que sobre todo apoyo de la ciudadanía, eso ha habido muchísimo, porque claro, nace de casos dolorosos, nace de preocupación de padres, nace de preocupación de madres, entonces hay mucho apoyo en la ciudadanía. Veamos qué sucede. Tengo entendido que está puesto en la agenda legislativa para que sea tratado lo antes posible el informe para segundo debate, una vez que esté elaborado, si es posible, antes del receso legislativo o ni bien regresemos del receso. Espero que así sea. Usted sigue en la Comisión de Justicia, ¿no? Sí, es esa comisión la que tramita, la que recoge las observaciones, correcto. Sí. Pendientes de aquello, doctora, gracias por el tiempo. Lourdes Cuesta en nuestros micrófonos conversando con nosotros aquí en A Primera Hora sobre este proyecto de ley que plantea la creación del Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya pasó el primer debate el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias a Lourdes Cuesta, 7 de la mañana con 7 minutos en A Primera Hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
7:08 en la mañana, ahora a las 7:09 en la mañana. Por acá me envían un mensaje. Yo viví en Estados Unidos 8 años y cuando una persona se reinsertaba, en el barrio donde se vive había una alerta de que estaba esta persona reinsertándose y nos daban a conocer. Claro, un tema de información, porque evidentemente los delitos asociados a los niños, niñas y adolescentes, particularmente los de abuso sexual, evidentemente tienen y deben tener un tratamiento especial. Claro. Pero yo sí me pregunto y reflexiono. Hoy por hoy, en el Ecuador de hoy, los centros de rehabilitación social, entre comillas, centros de rehabilitación social, no ofrecen condición alguna para la rehabilitación de este tipo de personas. El debate tiene que ser integral, más allá del objetivo que busca la ley que nos comentaba Lourdes Cuesta, el debate tiene que ser integral y debe ir acompañado de toda una política pública que permita justamente lograr ese objetivo. Y sí, el tema del endurecimiento de las penas por esos delitos seguramente es necesario, pero claro, hay que garantizar los derechos humanos, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, etcétera, que son conceptos que siempre hemos defendido aquí en este espacio. De ese tema habrá que seguir hablando en su momento. Hablemos de otros temas, hablemos del ambiente, hablemos de lo que está pasando en Galápagos, hablemos de lo que está pasando en Imbabura. En Galápagos, por ejemplo, hay una suerte de polémica respecto a la presencia de naves de los Estados Unidos. Entendemos que son naves aéreas y naves marítimas para generar pues acciones conjuntas de control en el mar territorial ecuatoriano. Pero el anuncio inicial del uso de la pista del aeropuerto de San Cristóbal por parte de los Estados Unidos había generado resquemores, había generado dudas, se han planteado temas y discusiones sobre la soberanía, pero también sobre el cuidado del ambiente. ¿Qué piensa Tarcisio Granizo, quien conoce de estas materias y quien hasta hace pocos meses ocupó el cargo de ministro del Ambiente en el gobierno del presidente Lenín Moreno? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Qué gusto. De nuevo. ¿Cómo ve usted el tema de Galápagos? Bueno, Galápagos acaba de cumplir 60 años hace 2 días, 60 años de creación el Parque Nacional Galápagos. Es un hito histórico porque es el parque más antiguo del Ecuador y uno de los parques nacionales más antiguos de América Latina. Así que hay que congratular al equipo y a los guardaparques de ese parque, porque si Galápagos es reiterativamente declarada uno de los mejores archipiélagos, uno de los archipiélagos más conservados del mundo, es por el esfuerzo de esta gente. Así que Galápagos merece toda nuestra atención. Y ahora, ¿cómo debemos recibir entonces este anuncio, ¿no? De que podrían venir los estadounidenses a instalar una especie como de base o a operar con naves en... Bueno, hay una prohibición expresa en la Constitución de instalar bases militares, eso es clarísimo. Y el gobierno ha dicho que no va a instalar. El gobierno ha dicho que que no es una base militar. El ministro presidente del Consejo de Gobierno lo ha asegurado una vez más, lo aseguró la semana pasada incluso. Lo que nos hace falta a nosotros como sociedad civil, ahora que estoy en la sociedad civil del otro lado del río, lo que nos hace falta a nosotros es información. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué actividades van a realizar estos aviones y barcos? Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con el ambiente con respecto a la presencia de estos aviones y barcos. Ustedes saben que uno de los problemas más graves que tiene las Islas Galápagos son la introducción de especies exóticas, es decir, especies que no son de las islas y que causan tremendos problemas ambientales. Para esto existe una agencia que se llama la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, la ABG, que se encarga pues de que todos los transportes marítimos o aéreos que lleguen a las islas cumplan con ciertos requerimientos. Una de las cosas que hace la AGB es precisamente revisar los barcos, los aviones, echar insecticida para que no entren insectos y otros animales, y hacer campañas de cuarentena en caso de ciertos productos. Yo me pregunto, si los aviones norteamericanos o los barcos norteamericanos se van a dejar revisar por la Agencia de Bioseguridad de Galápagos, son aviones militares, ultrasecretos y lo que sea. Esas son las cosas que nos hace falta conocer. Es decir, aquí lo que falta es información a la ciudadanía para ver qué mismo es esto, para qué sirve, qué va a hacer y cómo se va a precautelar la biodiversidad de las islas. Ahora, digo, si es por el tema del control del narcotráfico,
¿por qué no utilizar los aeropuertos que están en las costas del Ecuador y no necesariamente las del archipiélago, ¿no? Porque Como ocurría lamentablemente, antes en Manta, por ejemplo. lamentablemente Galápagos ya se ha convertido en una ruta para el narcotráfico, ¿no? ¿Eso es real? Eso es real. Yo he oído que muchos naves pasan por cerca de Galápagos, no digo que entren a Galápagos, sino cerca de Galápagos para surtirse de combustible. Ahí hay que investigar quién les vende el combustible. Y eventualmente hacer cierto transporte de estas drogas. Entonces, sí hay un hecho real de presencia cada vez mayor de narcotráfico en las islas, eso es real. Pero yo creo que deberíamos más bien fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Para poder combatir esos problemas. Permítame referir una nota que publicó el 19 de junio pasado el diario El Comercio en su página web. Naves de Estados Unidos ocuparán pista del aeropuerto de Galápagos una vez al mes. Dice la noticia, el 2014 estaba por terminarse y el aeropuerto de San Cristóbal en Galápagos fue entregado luego de ser sometido a una remodelación que costó $7,5 millones. Se amplió el edificio principal, se levantó un nuevo bloque técnico de 300 metros cuadrados, se abrió una vía de acceso al sitio, se remodeló el hangar de servicios contra incendios y se trabajó en la iluminación nocturna. Así ha permanecido hasta el momento. Ahora el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció que esa pista será utilizada para el combate al narcotráfico e ilícitos como la pesca ilegal. Se quiere, dice el ministro, mejorar las condiciones para operar especialmente en las noches. La intención es que puedan trabajar las 24 horas y reciba 2 aviones estadounidenses, el Orión P-3 y el AWAC, destinados a combatir a grupos criminales que operan en el mar. Un poco después, el gobierno emitió un comunicado y aclaró que la operación de estas aeronaves no implica que se instale una base militar ocupada por personal de Estados Unidos. 2 horas antes, el ministro Jarrín había asegurado que los aviones podrán ocupar la pista solo una vez cada mes y que cada visita duraría de 2 a 3 días. Esto publicó El Comercio. Yo le pregunto a Tarcisio Granizo, digamos, como lo ha publicado El Comercio citando fuentes oficiales, ¿hay claridad sobre es que ese es el problema, que no hay claridad, que no hay información, que no se sabe bien para dónde va esto. Y además se suman las declaraciones a ratos medio desatinadas de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, creo que todo el mundo recordará aquella declaración del ministro de Defensa asegurando que las Galápagos es nuestro portaaviones natural. Así es, esa es una declaración no le cayó bien. Poco inteligente además, porque las Islas Galápagos no son un portaaviones, sino un arca de Noé, en tal caso. Pero el ministro de Defensa tiene un criterio muy particular sobre las Islas Galápagos. Él considera que las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que les da la gana en las islas y eso no es así. Las islas tienen una autoridad que es una autoridad ambiental, porque el 98% de las islas son parque nacional y esa autoridad es del Ministerio del Ambiente a través del Parque Nacional Galápagos. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer lo que les da la gana ahí. Ellos tienen que sumarse a lo que dicen los planes de manejo, los planes de contingencia, etcétera. Así que en eso también el ministro está, en mi parecer, equivocado. A usted le deja, en todo caso, pese a esas dudas, le deja tranquilo la aclaración de que no es una base militar, de que Estados Unidos no va a poner una base militar, porque además hay que insistir y hay que recordar que la Constitución vigente prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Me deja parcialmente tranquilo. La otra parte de mi tranquilidad será cuando tengamos información de si es que estos aviones y estos barcos norteamericanos que van a ir 1 o 2 veces a la semana son objeto de controles por parte de la Agencia de Bioseguridad para evitar precisamente lo que estamos conversando. Se debería aclarar también, le pregunto, si esto que tiene que ver más con las cuestiones geopolíticas, estratégicas, militares y demás, es parte del acuerdo con los multilaterales, ¿no? Bueno, eso habría que también preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que puso, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional para dar dinero al Ecuador, para prestar plata al Ecuador? Eso también es una cosa que tiene que ser debatida y conocida por la ciudadanía. ¿Cuáles son las condiciones que se han impuesto al país? Una muy clara y tal vez relacionada con esta es la disminución del tamaño del Estado. Eso afecta, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente, en el momento en que empiecen, por ejemplo, a sacar gente que esté encargada precisamente de cuidar nuestras áreas protegidas. Usted empezó hablando de la importancia de tener guardaparques. Por supuesto, ellos son los héroes de la conservación, no son quienes ponen el pecho a las balas ahí en la primera línea de combate y de protección y de conservación de nuestras áreas protegidas. Sería terrible, por suerte no ha ocurrido, y cuando ocurrió se dio paso atrás, que hayan salido guardaparques de nuestro sistema nacional de áreas protegidas. Si no se hacen estos controles, porque de eso también se ha hablado,
que el hecho de tener este acuerdo de cooperación con el uso de la isla San Cristóbal en la región insular de Galápagos permite hacer más efectivo el control del mar territorial. Pero si no es Galápagos, ¿en dónde? ¿Puede ser en Manta o en algún otro sitio? Yo creo que... Hablo por la distancia, ¿no? Y por la capacidad de respuesta. Obviamente Galápagos tiene esa, como le dije hace un momento, en Galápagos ya existe un tráfico de drogas que va a Centroamérica. En Galápagos es un sitio que sirve a los narcotraficantes para recargar sus naves, etcétera. En ese sentido, Galápagos obviamente tiene una posición estratégica. Pero no es el caso es como cuando tienes un problema en tu casa, no vas a llamar al vecino a que te cuide la casa, pues cuidas tú mismo, te proteges, pones una mejor puerta, pones una mejor ventana y proteges tu casa. Yo creo que por ahí tiene que ir la respuesta a un tema que es real, que es el tema del narcotráfico, que es un tema muy complicado. Ahora, yo ahí digo, lo ideal probablemente sería que, no sé, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, redoblen tema de personal, una mayor presencia, se coloquen radares, de la misma manera con la cual controlan la presencia de estos buques chinos. Mira, una de las cuestiones que es fundamental es que los barcos tienen un dispositivo que permite que un radar les sitúe en dónde está. Nosotros en el Parque Nacional Galápagos tenemos eso. Si el Ministerio del Ambiente, el Parque Nacional Galápagos tiene un sistema como el ECU 911, en donde se ve cada barco que hay en Galápagos qué está haciendo. El problema es que a veces ellos apagan ese dispositivo. Entonces ahí ya no se puede saber lo que está haciendo. Lo que hay que hacer es obligar a que lo tengan prendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Punto. Y ahí usted tiene un registro de qué están haciendo los barcos nacionales, tanto los pesqueros, los turísticos, cualquier barco en las islas. Correcto. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre el tema Galápagos? No, vamos al tema de la mina. Vamos al tema de la mina. La semana anterior, el gobierno, exministro Tarcisio Granizo, que nos acompaña en esta mañana, decide emitir un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción. Fue justamente hace una semana, el lunes 1 de julio, el estado de excepción en la parroquia La Merced de Buenos Aires, Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, para enfrentar la minería ilegal. Y el tema de la minería ilegal, una explicación por parte de los ministros del Interior y de Defensa respecto a la presencia de la minería ilegal asociada a varios delitos conexos, generados por bandas delincuenciales, grupos organizados muy bien armados que están operando en la zona. ¿Era una medida necesaria? ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto. Yo creo que el tema de la minería ilegal no es un tema ambiental solamente. Obviamente tiene consecuencias ambientales terribles, pero es un tema de seguridad del Estado, por favor. Esto es un tema de ilegalidad y, como usted dice, esto es un tema que está vinculado a otros delitos, principalmente el narcotráfico. Los narcotraficantes utilizan el oro para lavar sus dineros. Entonces yo felicito, eso sí, aplaudo y felicito esa intervención del Estado. Ahora, hay que, Buenos Aires no es el único caso de minería ilegal. O sea, aquí hay 4 tipos de minería. La gran minería, que son 6 proyectos que más o menos están bien controlados y que hay que seguirles controlando. Acuérdense que nosotros paramos las actividades de Mirador, ¿no? Mirador, por más les quitaron los permisos. Les quitamos los permisos de operación de algunas de sus actividades. ¿Qué fue lo que pasó? Porque fue temporal esta decisión del Ministerio. Bueno, fue temporal mientras nosotros estuvimos en la administración y no arreglaron y no solventaron los problemas que habíamos identificado, problemas ambientales en su operación. En este momento nosotros paramos las operaciones. No sé qué arreglos habrá, si habrán ya realmente solventado esos problemas que tenían ambientales, porque ahora sé que ya están operando de nuevo. Pero esas son 6 proyectos grandes, estratégicos, que más o menos están bajo control. Segundo, hay una minería mediana y pequeña, que el 60 o 70% de esa minería es legal, pero no tiene los permisos ni del Ministerio del Ambiente ni de la SENAGUA. Hay una llamada minería artesanal, que no tiene nada de artesanal, porque la diferencia entre pequeña minería y minería artesanal es el volumen de oro que sacan, o el volumen de mineral que sacan, pero utilizan las mismas herramientas, tractores, retroexcavadoras, chancadoras, igualito que la minería pequeña. Entonces esa categoría de minería artesanal debería desaparecer. O sea, el tema, a mí me da la impresión de que el concepto de artesanal está claro, ahí para solapar, para uno cuando piensa en artesanal, no, pero no es ilegal, es legal. Uno cuando piensa en artesanal piensa en la batea y en la extracción de oro como hacían los antiguos habitantes de la Amazonía, pero no, esta es una minería igualita a la minería pequeña que no reporta al Estado ningún beneficio y que no necesita permisos ambientales ni estudios de impacto ambiental para operar, porque ¿qué es lo que artesanal pasaba en Nambija, por ejemplo? No, esto es ilegal.
Lo de Nambica es ilegal. Verá, la minería artesanal es una cosa. El otro gran problema es la minería ilegal. Ese es un problema que no tiene nada que ver con el ambiente, o sea, tiene que ver con el ambiente, pero no es un problema ambiental, es un problema de, como les digo, seguridad del Estado. Yo tendría que ver qué pasó en Nambija, si legalizaron las concesiones. Lo que sí es cierto es que el 80%, 75% de la minería pequeña y mediana es legal, pero no está regularizada en términos ambientales ni de la Secretaría Nacional del Agua. Bueno, lo de Nambija es un tema de vieja data. Es un tema de vieja data. Que incluso comenzó cuando no teníamos, digamos, una institucionalidad asociada al ambiente, ¿no? Así es. Ahora han creado ya una unidad contra la minería ilegal tan compleja e importante como son las unidades contra el narcotráfico, y eso está bien, porque ese es un problema de seguridad del Estado. Claro, porque acá en el tema de Imbabura de Buenos Aires me parece que hay un montón de delitos conexos al de la minería. Sí, hay grupos armados, por favor, todo el mundo sabe que hay grupos. Esto que pasó en Mascarilla y otros eventos que han ocurrido, son camiones que van resguardados por paramilitares con el material que sale de Buenos Aires. Es una cosa terrible. Al Estado se le estaba yendo de control este tema, y ahora por suerte ya ha tomado las medidas pertinentes. Ahora el tema es que el Estado tiene que en ese lugar permanecer, ¿no? Con presencia. Tiene que permanecer, pero también tiene que buscar una solución, ¿no? Y además tiene que darle soluciones a los problemas sociales que tiene esa además, porque esa es gente que, mucha de esa gente, no todos, algunos son gente de mucha plata la que está ahí, pero la mayoría son trabajadores que lo que hacen es vender lo poco que sacan a estos compradores que quién sabe quiénes son. Ahora, le pregunto al exministro del Ambiente, que fue parte del gabinete del actual gobierno. ¿Este gobierno tiene política minera clara? No, yo creo que es una política que ha sido muy desordenada, desorganizada. Nosotros estábamos trabajando con la Senagua, por ejemplo, en zonas de exclusión minera, en un mapa de zonas de exclusión minera. Por ejemplo, los páramos donde hay agua, debían ser zonas de exclusión minera. El Estado nos apoyó en un primer momento, después se echaron para atrás. Es una política caótica la que está teniendo en temas mineros, como en muchos otros temas ambientales también. Pero en general, para mí es una política que no tiene un norte claro, un norte definido. ¿Y eso por qué pasa? ¿Tiene que ver con el hecho de que se haya eliminado el Ministerio de Minería, o desde el primer momento no se definió, no se puso como una prioridad el definir una política minera por parte de la administración del presidente Moreno? Obviamente hay el interés del Estado de tener recursos rápidos, y la forma de obtener recursos rápidos es cavando la tierra y sacando mineral. Eso es clarísimo. Si eso es ante la crisis tremenda económica que tiene el país, el Estado necesita recursos, eso es verdad. Pero tampoco hay una política para empezar a pensar en una economía postpetrolera y postminera, o postpetrolera y no minera, vamos a decirlo así. La minería te da plata rápido, pero también tiene complicaciones ambientales muy serias y muy graves que no están necesariamente consideradas en el valor del oro que se saca de la mina. ¿Y ¿A qué me refiero? Esta política además tiene que ajustarse a lo que se decidió en las urnas del pasado 4 de febrero. Bueno, lo que se decidió en las urnas del pasado 4 de febrero es no a la minería metálica en áreas protegidas. Punto, se acabó. Ahí no hay dónde perderse. Y espero que eso se cumpla. Pero a lo que voy es a la necesidad de que haya una política minera pero también una política económica que busque una economía postpetrolera, una economía que no esté basada en el extractivismo. Y ahí es donde tenemos que sentarnos y debatir. ¿Tarcisio Granizo cree en la minería? Yo creo que la minería está para quedarse. Yo creo que no es la mejor receta económica para el país. ¿Usted es ambientalista? Yo soy ambientalista. Y siendo ambientalista... Pero verá, yo me doy cuenta de que la minería está desde hace mucho tiempo aquí en el Ecuador. Sí, no es de ahora, pues no claro. Es de ahora. Lo que pasa es que no había sido, digamos, una actividad normalizada, legalizada. Lo que hay es que ordenar esa minería, saber en dónde se hace minería y en dónde no se hace minería, y en donde se hace minería hay que hacerle con los más altos estándares
resolviendo no solo los problemas ambientales, sino los tremendos problemas sociales que se derivan de una actividad que ha sido caótica, es decir, que está creciendo a una velocidad inesperada para el país y que está creciendo caóticamente, y eso no podemos permitirlo, porque si no vamos a tener esos paisajes que vemos, por ejemplo, en la zona de Madre de Dios en Perú, devastados por la minería, o en ciertas zonas de Colombia, que aquí en Ecuador ya existen. Ojo, Buenos Aires no es la primera zona de minería ilegal que hay en este país. Vayan a la zona norte de Esmeraldas. Esa es otra de las zonas en donde también hay vínculos con el narcotráfico. De hecho, hay quienes advierten que lo que está ocurriendo hoy en Buenos Aires es gente que tuvo que salir de Esmeraldas con las incursiones anteriores. Sí, pero también en Buenos Aires es gente que vino de Zaruma. Yeah. Es gente que vino de Zaruma, son mineros que conocen el tema, claro, y que vinieron de Zaruma. Zaruma es otro de los problemas serios que el Estado tiene que intervenir. Zaruma es un queso por debajo, no sé si saben, la ciudad patrimonial de Zaruma es un queso por debajo que en cualquier momento se desmorona. La parte alta del oro, ¿no? Claro, ahí tiene pillas, además es una ciudad preciosa, no sé si ustedes han ido, pero es una ciudad patrimonial, pues, claro, casi es considerada patrimonio de la humanidad. Si no fuera por estos problemas que tienen con minería, sería una ciudad de patrimonio de la humanidad. Oiga, yo me quedo preocupado con lo que dice Tarcisio Granizo. No hay claridad sobre la política minera del gobierno del presidente Moreno. ¿Hay claridad sobre la política ambiental o no? Yo creo que se ha perdido bastante esa claridad. También es una política errática, es una política que no tiene un norte. Yo creo que es necesario ahí que el Estado decida qué tipo de modelo de desarrollo quiere para este país. Es decir, ¿quiere un modelo minero o quiere un modelo que vaya poco a poco cambiando esa minería y esa explotación petrolera por otras formas de obtener recursos? Por ejemplo, nosotros hablamos, y ustedes saben muy bien, me entrevistaron algunas veces sobre la bioeconomía. Sí. La bioeconomía puede ser una solución económica, no digo que sea la única, pero es una alternativa, que es utilizar los recursos naturales de manera sostenible para tener ingresos para este país. Yo creo que eso es posible y es muy valioso de considerar. Correcto. Tarcisio, gracias por su gentileza y por el tiempo que ha tenido y la visita acá a nuestra estación. Era importante conocer desde la visión y la experiencia de Tarcisio Granizo su visión respecto de la presencia de militares estadounidenses en Galápagos y también la situación minera. Muchas gracias. Muy gracias. Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente, en nuestros micrófonos, 7:31. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Bueno, hoy es 8 de julio, y todavía estamos en las fiestas de Cayambe. Los pueblos andinos del Ecuador se preparan para celebrar el Inti Raymi en agradecimiento a la Pachamama por la cosecha de sus productos. Cayambe sigue viviendo estas tradicionales fiestas hasta hoy, 8 de julio. Sé parte de esta celebración que resalta la cultura ecuatoriana y las tradiciones de los pueblos indígenas. Ven a disfrutar las mejores fiestas del país. Cayambe te espera. 365 noches leyendo cuentos a niños para dormir es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción un gran premio de $30,000 para papá y mamá. Todos estos consumos desde $50 con Pacificar Débito y crédito hasta el 30 de junio del 2019 participan para ganar. Tus diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Muy bien, a los tiempos vamos con las previsiones con Tertulio. Sí, a ver qué tienes. Pero ya dimos lectura hace un momento de que hoy a las 9:30 el asambleísta Fabricio Villamar presentará la solicitud de juicio político en contra de José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Hasta la semana pasada creo que tenía 42 firmas de respaldo, no sé si habrá sumado más. Tiene que haber sumado más después del desplante. Hoy lo conoceremos, sí. Sí, con seguridad. ¿Qué más hay para hoy? Algunos temas de la agenda gubernamental. 9 de la mañana, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, inauguración del encuentro sobre patrimonio cultural, economía y desarrollo, con la presencia del director ejecutivo del instituto, Joaquín Moscoso, en la Circasiana, en la avenida Colón, y 10 de agosto. A la misma hora, 9 de la mañana, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, participará del evento de capacitación del sistema de evaluación de la política pública del desarrollo infantil en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador. Tenemos también, pues, a las 5 de la tarde, 17 horas, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, inauguración de las jornadas de Economía Social y Solidaria con la presencia de sus principales autoridades en la sede del IAEN,
Instituto de Altos Estudios Nacionales en la Avenida Amazonas y Villalengua. Atención Esmeraldas, 9 de la mañana, las autoridades del Servicio Nacional de Contratación de Obras estarán presentes en un recorrido técnico de obras por el Complejo Deportivo San Rafael. Será, reiteramos, a partir de las 9 de la mañana y allá mismo en Esmeraldas a las 10:30. Van a Ecuador con la presencia del presidente del directorio de este organismo, Jorge Water. Invitan al evento Ecuador Tierra del Mejor Cacao en el edificio Flopec en el Malecón de Las Palmas. Ahí va a estar el vicepresidente. A ver... ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí va a estar Otto. 9:30 en Esmeraldas, el vicepresidente Otto Sonnenholzner Speer. Recorrido técnico de obra, Complejo Deportivo San Rafael, 9:30. Lo dije bien, ¿no? Se queda loco el contertulio que pronuncié en el nombre, en los dos apellidos del señor vicepresidente. Y las 10:30 justamente en Flopeg, en el hermoso Malecón de Las Palmas, ¿ah? Y luego a las 4 de la tarde el vicepresidente estará en Ibarra en la evaluación con la Comisión para el Control de la Minería Ilegal sobre la intervención en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Será en el ECU 911 en Ibarra. Oye, la Comisión de Fiscalización Dele. sesiona hoy. ¿A qué hora? A las 15 horas. Van a recibir Lleguen puntual, por favor, señores. Van a recibir a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para hablar de los casos Arroz Verde y Lucas Majano. También van a recibir al doctor Domingo Paredes, ex presidente del Consejo Nacional Electoral, y a Jorge Aurelio Hidalgo, ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablar de las publicaciones de La Fuente y Mil Hojas. Perfecto. ¿Algo más? Nada más con tortilla. Ahí tienen las previsiones para el inicio de la semana. 7:34. Pausa. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Con 37 en la mañana, seguimos generando noticia y obviamente dialogando con diferentes actores de la vida pública. Hace pocos días, pocas semanas, pocos meses en realidad, para ser más concretos, la entonces concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Ivonne Fonblique, hablaba sobre presunciones respecto de posibles sobreprecios en la construcción del metro para Quito. Lo hizo en el marco, por ejemplo, de una entrevista al portal ecuadorinmediato.com del colega periodista Francisco Herrera Arauz. En el cuerpo de la noticia decía, Ivonne Fonblique, en ese momento concejala, detalló la denuncia que presentó el pasado 26 de febrero sobre la existencia de un sobreprecio de $278 millones en la construcción del metro para Quito, en 8 de 1.115 rubros analizados, en los cuales se identificó un incremento del precio ofertado por Odebrecht en comparación con el precio referencial. Manifestó que hubo irregularidades en el proceso de adjudicación, así como la, entre comillas, mentira del entonces alcalde Mauricio Rodas de haber negociado durante 8 meses con la empresa brasileña. Ivonne Fonblique, que nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias por la gentileza. Bueno, cuéntenos detalles de esto que, mire usted,
cómo en estas horas volvemos a hablar de presunciones sobre la ausencia de transparencia en la contratación de las obras asociadas al Metro para Quito. Bueno, permítame, Fabricio, yo quisiera empezar diciendo que esto es una primicia en este medio de comunicación, después de haber puesto yo la denuncia en mayo sobre la presunción de un peculado que puse ya en la Fiscalía nuevamente. Quiero empezar también diciéndole que debemos ahora aplaudir la resolución de la Corte Constitucional, en donde ahora ya no necesitamos el informe previo de Contraloría para que la Fiscalía pueda actuar de oficio. Entonces, esto es muy bueno porque entonces las denuncias que yo he presentado, que no es únicamente del Metro, todas las denuncias que he presentado van a poder tener su curso y pueden seguir con mayor celeridad. Entonces, el segundo punto es que estos últimos eventos que se han presentado alrededor del Metro, en donde una investigación internacional nos da la pauta y nos dice por dónde va la ruta del dinero de los famosos sobornos de Odebrecht. Ellos nos dicen la ruta, por dónde va, en qué cuenta depositaron, en qué cuenta está y cómo hicieron toda la trama de las coimas de esta empresa corrupta y corruptora a nivel internacional. Pero la diferencia es que en cambio yo digo en dónde está el dinero que hicieron la presunción de un sobreprecio para estas famosas coimas. O sea, nos vamos a complementar tanto la investigación internacional como el trabajo de fiscalización que yo lo vine realizando por cerca de 5 años durante mi gestión como concejala de Quito. Ahora, el tema, a propósito de un par de entrevistas que tuvimos nosotros la semana pasada, y le consulto a usted, Ivonne, es hacia dónde apunta la responsabilidad por el supuesto manejo de estas coimas, a la administración de Barrera o a la administración de Rodas, porque digamos, funcionarios de ambas se acusan mutuamente, que fue en la época de Barrera, el otro que fue en la época de Rodas. Finalmente, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Bueno, esto lo van a determinar las autoridades competentes. Yo lo que puedo hablar es de la fiscalización de los 5 años cuando fui concejala del Distrito Metropolitano de Quito, en donde cumplí a cabalidad mi responsabilidad y el compromiso de defender el bolsillo de los quiteños con el tema del metro. Y como les dije, no es únicamente del metro, yo quisiera que me den la oportunidad de hablar en otras entrevistas de las otras denuncias de peculado. Soy la única concejala de la administración 2014-2019 que ha presentado las denuncias, la presunción de peculado en la Fiscalía y del Metro y de Maceo. Entonces yo lo que quería decirles es que ya estamos escuchando ahora que van a haber unas mesas de reparación supuestamente por los daños ocasionados de Odebrecht, en donde por ejemplo dirán que van a repararle al país con 100 millones de dólares, cuando es mucho más la cantidad que he descubierto yo en mi investigación. ¿Usted se refiere a este anuncio que ha hecho Iván Granda, secretario de Anticorrupción, de que el gobierno se va a sentar a dialogar con Odebrecht? Se va a sentar a dialogar, claro, le conviene a la empresa porque con esto la empresa lo que hace es ganar igual, va a devolver algo de dinero, pero no lo que es realmente dinero de la ciudad. Y me imagino que lo que estarán buscando también es que no se los judicialice como ha pasado hasta ahora, ¿no? Me imagino, pero eso ojalá que no suceda. Entonces, yo también, como sabemos, la modalidad que ha habido ahora en todo, y no únicamente en el metro, sino todas estas obras públicas, en donde, por ejemplo, nos dicen que la obra vale $100,000 y luego nos aparecen los contratos complementarios con 50,000. Entonces, la obra vale $150,000. Y de esos $50,000 es donde de los contratos complementarios salen supuestamente las coimas. Eso le iba a decir, es de los contratos complementarios que existe la presunción que ahí es donde se genera la fuente de corrupción. Así es, pero aquí Odebrecht es más astuto. Ya como había esta alarma a nivel internacional, disfraza, ya no los contratos complementarios, los disfraza estos contratos complementarios al imponernos el valor del costo del metro. Quiero decirle esto a la ciudadanía, cuando uno quiere construir una casa, y vamos con números cerrados, yo hago los estudios previos, le contrato a un ingeniero para que me haga los estudios previos, planos, estudios de todo. Me dice cuesta 100,000, pero voy yo donde el constructor y me dice, no, ¿sabe qué? Le cuesta 150,000, la obra no le cuesta 100,000. Entonces, si yo no tengo los 150,000 y me presupuesté por 100,000, yo debería construir por 100,000.
Pero si me dicen 150, simplemente no puedo porque no tengo la capacidad de endeudamiento. Aquí nos hablaban que los multilaterales aceptan el valor de lo que nos ponía 2.009 millones, porque los estudios que hicieron para la construcción del metro, los anteriores eran 1.500 millones. Claro. Odebrecht es su famoso, cuando se abren los sobres de las ofertas, nos pone 2.009 millones y aparentemente era el más barato. O sea, Odebrecht nos impuso el precio del metro, cuando deberían haber hecho es, a ver, señores, hay el 45% de diferencia, y esto tiene que saber la ciudadanía. Este metro de Quito se construyó con el 45% de diferencia de los estudios que hizo Metro Madrid y que supuestamente uno de los expertos en la construcción del metro, ¿ustedes pueden creer eso? Que uno de los expertos en la construcción del metro se haya equivocado con el 45% de diferencia. ¿Usted cree que, por ejemplo, ese retraso de año y medio en la suscripción del contrato pudo haber sido deliberado? A ver, yo lo que puedo decir es que en la investigación que yo hice durante todo este tiempo y tratar de alcanzar el 45%, una obra que sube el 10-12% es ejecutable, ya el 25% ya no es ejecutable, 45% menos 45%. Peor. Entonces, y sin embargo, por eso ponen 2009 y decían que los multilaterales no tienen inconveniente en darnos un nuevo endeudamiento. Claro, a ellos lo que les interesa es prestar. Y ahí es cuando Mauricio Rodas nos mintió en que estaba renegociando. Eso sí. No hubo tal renegociación. No, nunca existió porque Odebrecht se opuso y fue quien impuso el costo del metro en la ciudad de Quito. ¿Y a qué viajó Rodas con esa delegación a Brasil? Eso habría que preguntarle a él. Yo creo que habría ¿Nunca que les informó a ustedes como consejo? Nosotros no, a nosotros nos mintió como consejo y nos dijo que se estaba haciendo las negociaciones para supuesta baja en el metro, pero lo que hizo fue retirar 2 rubros importantes. Y eso ya es romper lo que manda el procedimiento en contratación pública al sacar estos 2 rubros para disimular supuestamente esta elevación del metro. Entonces, yo quería decirles que los expertos de Metro Madrid, yo dudo que se hayan equivocado. Además, por más en la investigación que yo hice, por más que le subimos la inflación y con todos los ingenieros de la Camicom y del Colegio de Ingenieros para ver si llegábamos a los 2.009 millones, no llegamos por ningún motivo. O sea, a mí se me parece raro pensar que alguien se equivocó, ¿no? O sea, de 1.500 a 2.009... Exacto. Una equivocación, no sé. Pues. Sin embargo, yo hice la consulta, le hice la consulta al procurador Polit, que pensaba yo que estaba, al contralor Polit, en donde yo decía, voy a la autoridad competente para que determine si hay o no. Lamentablemente fui también burlada como el resto de ciudadanos en que él era parte de, y entregándole toda la información, lo que hizo fue entregarles a ellos para que digan por dónde está la concejala en esa época. Para ponerles en alerta. Sobre aviso, y razón de esto, luego yo tuve una persecución tenaz en el municipio de Quito, no se me entregaba información, y la manera que más podían boicotear o hacerme pasar los peores ratos, siempre fue el pan de cada día en la administración después de haber yo entregado. ¿Usted recibió amenazas? Bueno, amenazas no he recibido, pero sí he recibido maltratos. Sí he recibido ofensas, entonces, pero sin embargo no me he quedado de brazos cruzados. Continué como concejala y soy la única de los 21 concejales que presentó la denuncia con firma y rúbrica, y lo hice en la Fiscalía, hice en la Contraloría y no únicamente del Metro. Soy la única concejala de los 21 que deberíamos responder a la ciudad por este tema del Metro. De ese tema, de esa denuncia, ¿cuánto ha avanzado la investigación ante la Fiscalía? Bueno, lo importante es que, como le digo, lo de la Corte Constitucional, que ya no necesita el informe, entonces pero esto fue la semana pasada, digamos, esto es noticia de la semana pasada. Claro, es la noticia de la semana pasada. Pero desde que usted presentó la denuncia no ha pasado nada. No ha pasado nada. Fui únicamente a rendir mi versión y hacer el reconocimiento de rúbrica y firma, entonces hasta ahí en ese proceso estamos, y me dijeron que no lograban contactarle al alcalde Mauricio Rodas, al exalcalde, que no lo contactaban y por eso no lo habían podido convocar para que vaya a rendir su versión, ni el señor Rodas ni el señor Anderson.
Eso es lo que dijo la Fiscalía y yo espero que el señor fiscal, ya han pasado los días, yo también voy a ir a averiguar en esta semana si lograron contactar o no al señor Rodas y al señor Anderson, que ellos también debían ir a dar su versión, a rendir su versión. De estos temas, ex concejal Ivonne von Blique, ¿se habló en el pleno del Consejo Metropolitano de Quito en algún momento? Claro, todo el tiempo fui yo la única que estuvo ¿Y el resto de concejales? Yo creo que habría que preguntarles, porque la responsabilidad como concejales es de fiscalizar, y yo sí tomé muy en serio mi papel. Sobre la construcción del metro, ¿cuál fue la corresponsabilidad del Consejo Metropolitano de Quito? La corresponsabilidad, yo podría decirlo, el que cuando hubo el incremento, cuando se pidió el incremento de los 500 millones para cubrir esa brecha de diferencia del 45%, cuando pidió el alcalde que se haga la autorización a través del Consejo de los 500 millones, votaron a favor, cuando yo voté en contra. Cuando aquí la ley de contratación pública nos dice que si los estudios técnicos están mal hechos, debe ir, el artículo 100 dice, deben volverse a hacer los estudios a costo del consultor. O sea, Metro Madrid debía volver a hacer los estudios y no continuar con la obra, porque no podemos dejar que una empresa privada nos venga a imponer el costo de una obra pública, como lo hizo Odebrecht. Entonces debía haber el alcalde dicho, ¿saben qué? No se puede construir, tienen que repetirse los estudios para saber que entonces si están o no mal hechos. Si hubo sobreprecios y entrega de coimas, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron? ¿Se puede saber eso o no? Bueno, eso lo van a determinar en las investigaciones, se los va a determinar, pero yo sí en la denuncia que yo puse de la presunción de peculado está sobre Mauricio Rodas y sobre Mauricio Anderson. Y claro, también Odebrecht, pero yo como funcionaria en esa época era contra Mauricio Rodas y Mauricio Anderson, gerente del metro. En su momento, Anderson, cuando era gerente del metro, respondió a las acusaciones de Ivonne von Blique diciendo de que no estaban, digamos, bien argumentadas o bien sustentadas, ¿no? Incluso publicó un comunicado a nombre de la empresa Metro de Quito, es que aquí, desmintiéndola. Es que aquí viene es risible y a la vez es repudiable el hecho de que el señor Anderson pide un informe, él mismo realiza el informe, él mismo se recibe el informe y él mismo entrega el informe a Contraloría y le dice que está muy bien el tema del valor que está poniendo Odebrecht. Por eso tiene una glosa y fue destituido el señor Anderson. Por lo menos ahí sí actuó la justicia y fue destituido por este acto que hizo. Entonces, aquí se pone, en vez de hacer valer la ley de contratación pública, se ponen de acuerdo tanto Odebrecht como la Contraloría de Polit y como el Metro de Quito, en decir que sí, no vale 1.500 millones como dice el experto de Metro Madrid, sino como dice Odebrecht. ¿Usted cómo ha tomado, ex concejal Ivonne von Blique, el anuncio de la Fiscalía de volver a abrir el proceso de investigación sobre el Metro de Quito? Es aplaudible, yo estoy bastante, decirles, positiva en este sentido, porque a lo que se reabra, lo ideal sería que se haga alrededor de la denuncia que yo la presenté, porque como les digo, yo estoy diciendo dónde está, no cómo se ha distribuido, sino dónde está la presunción del sobreprecio. Le quiero dar 3 ejemplos, Patricio, permítame. Por ejemplo, en el rubro de la tuneladora. En el rubro de la tuneladora, el precio referencial era $8,000. Voy a dar números cerrados para facilidad del tema. Y el precio ofertado por Odebrecht es $18,000. Aquí ya hay una diferencia de $10,000 en el tema de la tuneladora. Cuando nos dijeron también, según los TDRs, eran 2 tuneladoras y el señor Rodas nos dijo como gran noticia, viene una tercera tuneladora y viene gratis. Odebrecht no da nada gratis, teniendo todo el escándalo internacional que tiene. Y cuando yo le dije también al alcalde Rodas, detengamos la construcción con esta empresa que tiene problemas internacionales. A ver, entonces, de los $10,000 de diferencia que existe solo en el rubro de la tuneladora, multiplicado por los 22,000 metros, aquí nomás tenemos una diferencia de $220 millones. Esto no habla el resto de personas que han hecho supuestamente la investigación. Por eso, vuelvo a repetir, ellos siguen simplemente la ruta del dinero, yo en cambio les digo en dónde está la presunción.
El segundo rubro, por ejemplo, las dovelas. Las dovelas es el recubrimiento de hormigón, son piezas prefabricadas de hormigón que recubren el túnel. Son claro, unas son como unas los legos. son circulares, ¿no? Sí, son como los legos que va dentro del túnel. El precio referencial, $3,000 el metro lineal. Y en el ofertado, $6,000, el doble. La diferencia es de $3,000 multiplicado por los 22,000 metros del túnel, son 66 millones. El tercero, las pantallas, que son las paredes de hormigón de 80 centímetros de ancho. El precio referencial, $152. El precio ofertado, $358. Parece que no fuera mucho la diferencia, apenas es de $206, pero si esto multiplicamos por los 60,000 metros cuadrados, nos da $12 millones. Solo en estos 3 rubros, porque de los 1.500 rubros que hay, 72 son los que elegí y 8 los más grandes son los que yo le hice a la investigación. Y en esto nos da aquí nomás 278 millones de sobreprecio, de la presunción de un sobreprecio de $278 millones en la construcción del metro. Correcto. Voy cerrando esta entrevista solamente dando lectura al comunicado que el pasado 4 de julio emitió la Fiscalía. Odebrecht Fiscalía solicita reapertura del caso Metro de Quito. El fiscal provincial de Pichincha, doctor Alberto Santillán, solicitó al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, doctor Julio Arrieta, la reapertura de la investigación previa del caso Metro de Quito relacionado con la trama de sobornos de Odebrecht. El requerimiento formulado por el titular de la acción penal pública se encuentra dentro del plazo legal amparado en el artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal. Esta decisión se toma luego de que llegara a la Fiscalía un parte policial de la Unidad de Investigación de Apoyo a la Fiscalía, en la que se menciona que al momento existen nuevos elementos que antes no se conocieron para continuar el proceso que fue archivado. Mediante requerimiento con fecha 13 de marzo de 2018 por solicitud de la doctora Tania Moreno, quien estaba al frente de la investigación del caso. La Fiscalía General del Estado se compromete a actuar de manera transparente con el objetivo de recabar todos los indicios necesarios para que los casos y quienes sean responsables no queden en la impunidad. Fue el comunicado de la Fiscalía que ha sido felicitado por nuestra invitada. Ivonne, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias. Muchas gracias también. Gracias a la ex concejal Ivonne von Blicke, quien ha conversado con nosotros. Ella ha recordado que presentó una denuncia formal con su propia firma para que la Fiscalía haga una investigación respecto de los entretelones de la contratación de Odebrecht para la construcción del metro para Quito. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 56 minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Bueno, hasta hoy, los pueblos andinos del Ecuador celebran el Inti Raymi en agradecimiento a la Pachamama por la cosecha de sus productos. Cayambe sigue viviendo nuestras tradicionales fiestas hasta hoy, 8 de julio. Sé parte de esta celebración que resalta la cultura ecuatoriana y las tradiciones de los pueblos indígenas. Ven a disfrutar de las mejores fiestas del país. Cayambe te espera. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_SE. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. El siguiente segmento tiene contenido de deportivo. Nos ha puesto presentación del segmento deportivo, DJ, ¿ah? Muy bien, muy bien. Ya mencionamos la Copa América obtenida con, creo yo, mucha autoridad por Brasil, que creo yo, más allá de los empates frente a Venezuela y frente a Paraguay, el uno en fase de grupos, el otro en cuartos de final, Brasil fue el mejor equipo de la Copa América y ayer lo demostró en la final, derrotando 3-1 al equipo peruano. También hemos destacado el título obtenido en la Copa de Oro de la CONCACAF por parte de México, que derrotó 1-0 con gol de Giovanni dos Santos al equipo de Estados Unidos, y también la victoria del equipo de Estados Unidos en el Mundial Femenino 2-0 frente a Holanda, que les permite consagrarse bicampeonas mundiales del fútbol femenino. Destacar en el caso del fútbol ecuatoriano, que este fin de semana con Tertulio se reanudó la Liga Pro Ecuador, que había tenido esta para, fruto de la paupérrima participación de Ecuador en la Copa América de Selecciones. El Independiente del Valle derrotó 2-0 al Deportivo Cuenca en el partido que significó el inicio de la fecha 16 de la Liga Pro Ecuador.
La Católica goleó 6-2 al técnico universitario de Ambato. El Mushurruna derrotó 2-1 al América de Quito. Liga de Quito, en su visita al siempre difícil Olmedo de Riobamba, se tomó el Estadio Olímpico de la Sultana de los Andes y derrotó 2-0 al Olmedo. Y este fin de semana se casó el Toño Valencia. También, pero todavía no puede debutar, el Toño. No, tiene que cumplir 2 fechas de suspensión. Pero me parece increíble, haciendo aquí una digresión, el Toño tiene que cumplir suspensión de la expulsión de su último partido ocurrido en el 2005. 14 años después. O sea, se ve que en la federación sí tienen un registro. No, y además no hay prescripción en el caso de las sanciones, de ese tipo de sanciones. Es lo mismo que le va a pasar a Messi cuando empiecen las eliminatorias, no podrá jugar por la expulsión del día sábado frente a Chile. Claro, pero en cambio aquí me ha llamado la atención porque 14 años después todavía el Toño tiene que pagar con esa suspensión. El Nacional derrotó 1-0 al equipo del Barcelona, al campeón de la Copa Pepsi, Alberto Spencer. El subcampeón ganó en Riobamba, el campeón cayó en su visita al Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa. El Delfín en un partido difícil, se le hizo cuesta arriba. Se le hizo cuesta arriba, ¿no? Al equipo Cetáceo, derrotó 1-0 a Fuerza Amarilla, y el Emelec en un partido que tuvo sus bemoles. El Emelec no termina de jugar bien, no convence. Ayer, de todas formas, derrotó 2-1 al equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Pero dime, ¿qué equipo convence en este campeonato? Independiente. Creo que todos han mostrado mucha irregularidad. Yo creo que Independiente. Independiente sí, para mí es el equipo más regular del campeonato. Yo creo que no del campeonato, sino de los últimos años. Así, sino que el Independiente es como la Colombia del campeonato ecuatoriano. O sea, igual llega a las finales y se nos desinfla. O sea, yo de verdad te digo, me encantaría verle al Independiente campeón. Me encantaría, porque es un equipo que me genera muchas simpatías, así como el Auquitas después de la liga. Pero creo que le hace falta, no sé, algo más para dar ya ese salto y consagrarse campeón en el fútbol ecuatoriano. Nos dio la sorpresa de la vida cuando llegó a la final de la Copa Libertadores en el 2016. Lamentablemente no lograron imponerse en la final frente al Atlético Nacional de Medellín. Claro. Pero fue un exitazo. Ahora, dejando a Boca y a River en el camino. Ojalá en el campeonato nacional el Independiente pueda ser campeón ya en los últimos, en estos años. Oye, me dicen, el Daniel Montalvo nos escribe y dice, como un dato curioso, Valencia fue expulsado en un partido de Nacional justamente frente a Liga. Así es. Ajá. Interesante el dato. Sí, mira, ya salieron a la venta las camisetas con el dorsal 25. Con el 25. Sí, veamos qué tan qué tan caliente es la cosa de las ventas. Cuando sacaron la camiseta conmemorativa de los 100 años, se acabó el fin de semana. Creo que las camisetas de Valencia no creo que han generado el mismo impacto. Es que no creo que no han sido tan promocionadas, ¿verdad? Yo no creo que tenga que ver con eso, porque las camisetas del centenario tampoco es que fueron muy promocionadas. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con el costo. Bueno, también podría ser, pero para mí es lo del papel en Copa América. Tal vez, ¿no? Sí, para mí lo de la participación de Valencia en la selección en Copa América fue como un bajón. Tenías esa emoción, esa expectativa de que llegue a Valencia y de pronto vas y le ves jugar en Copa América y dices... Sí, como el hincha es así, pasional, claro, voluble, en fin. Y voy cerrando con esto gracias a la ingeniera Jimena Ponce León que... Ahora, yo te digo, sinceramente, a mí como hincha de liga me encanta la presencia de Valencia. A mí como hincha del fútbol, me encanta que Valencia juegue en nuestro campeonato. Gracias a Jimena Ponce, que tiene la gentileza de compartirme una declaración de una de las jugadoras de la capitana. Sí, de la capitana. Sí, tremendo, ella marcó el penal, ¿no? Ajá. Marcó el penal ayer frente a Holanda. Es un insulto para el fútbol femenino, es una idea terrible jugar a final de la Copa América y la Copa de Oro el mismo día que nuestra final. Hablamos de una final mundial, debería paralizarse todo el mundo para darnos visibilidad. Bueno, pero estuvo ¿cómo se llama el presidente de la FIFA? Infantino. Estuvo él presente ahí, estuvo el presidente Macron de Francia. Tal vez habla de la tensión de todas maneras mediática mundial, ¿no? O sea, coincide con el cierre de los torneos, ¿no? O sea, tampoco creo que hay que ponerse en esos detalles. Creo que la pelea y la lucha de ella por el tema de las inequidades salariales me parece que es mucho más de fondo.
$400 millones en premios se repartieron en el Mundial de Rusia 2018 y en el Mundial de Mujeres apenas 30 millones. Entonces, hay una diferencia. ahí hay un desequilibrio Hasta en que es eso, gigantesco. qué bárbaro, hasta en eso. Además, Rapinoe es reconocida al igual que Alex Morgan. que Alex Morgan, la otra capitana, por su lucha en los derechos de las mujeres, de los migrantes. Han tenido disputas públicas con Donald Trump, que les dijo, primero ganen algo, que no sé qué. Ahí está. El mundial de... Y 2 veces, bicampeonas. Un abrazo. Nos vamos, DJ. Muchas gracias. Gracias el aporte de los oyentes. Qué bueno, contarles que hoy tuvimos un problemita técnico de segundos, se cayó la transmisión, recuperamos y las visualizaciones se mantuvieron. Gracias la fidelidad de nuestra audiencia. Muchas gracias, Dios les pague. Sigan en sintonía de Majestad FM con la buena música, con nosotros los contertulios, y a primera hora será Dios mediante. Hasta mañana, buen inicio de semana para todos. Fuerte abrazo, hasta mañana.